¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre tras las puertas cerradas de una casa que parece perfecta? Hoy no te traigo una historia cualquiera, te traigo el testimonio de una mujer que decidió dejar de ser una víctima para convertirse en la arquitecta de su propia justicia. 7 años de humillaciones, miedo y control absoluto resumidos en una huida que te dejará sin aliento. Si eres de los que creen que el amor todo lo perdona, prepárate porque esta historia te demostrará que a veces, la supervivencia es el acto más valiente de todos. Antes de comenzar, si te apasionan las historias de superación y giros inesperados, dale un like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Déjamelo saber en los comentarios. Empezamos. La última bofetada no fue la más fuerte. Fue la más fría. La que llegó después de que yo dejara de llorar. Cuando ya no quedaban lágrimas. Solo ese silencio espeso que llena la casa después de la tormenta. Marcos sostenía mi tablet, la pantalla hecha añicos bajo sus dedos, otra vez con estos dibujitos. Elena, ¿de verdad crees que eso es un trabajo? Intenté respirar, notando el sabor a sangre en mi boca. Es la campaña de otoño para la galería. Tiene que estar lista mañana. ¿Y mi cena? Eso no tiene que estar listo. Arrojó la tablet contra la pared. El sonido del plástico rompiéndose me hizo estremecer. Llevo 12 horas currando como un animal para mantener esta casa. ¿Y tú qué? Me levanté del suelo lentamente como si tuviera 100 años. Desde la habitación de los niños, un llanto sordo comenzó. Sofía. Siempre. Sofía. Voy a ver a la niña. Marcos me bloqueó el paso. Su aliento a bourbon y café rancio me dio náuseas. Primero la cena, luego los niños. ¿O tengo que recordarte cuál es tu lugar? Algo se rompió dentro de mí. Algo que llevaba 7 años agrietándose. Mi lugar, dije, y mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra mujer. Es donde yo decido que está. Ahora voy a ver a mi hija. Sus ojos se abrieron ligeramente. No era la respuesta que esperaba. Nunca le había contestado así durante 7 años. Había aprendido a encogerme, a hacerme pequeña, a desaparecer. ¿Qué has dicho? Que voy a ver a Sofía, después haré la cena, ¿o no? Hoy no tengo hambre. Su mano se elevó de nuevo, pero esta vez me moví. Esquivé el golpe. Fue torpe, instintivo, un movimiento que no sabía que mi cuerpo recordaba. Marcos perdió el equilibrio, tambaleándose hacia atrás. Ahora también te atreves a esquivarme. Su voz era un susurro venenoso. ¿Quién te ha enseñado eso? Clara, esa feminista de abajo. De la habitación salió Sofía, su peluche de osito arrastrándose por el suelo. Sus grandes ojos marrones iban de Marcos a mí, de mí, a la tablet destrozada. Mamá, ¿por qué papá grita otra vez? Marcos bajó la mano delante de los niños. Siempre mantenía las apariencias. Una parte enferma de mí se preguntó si en el fondo le daba vergüenza, o quizás solo era otro tipo de control. Papá no grita, cariño, dije yendo hacia ella. Solo estábamos hablando alto. Vamos, vuelve a la cama. Pero tu boca sangra. Marcos tosió. Tu mamá se tropezó con la mesa. Es un poco patosa. Ya lo sabes. Sofía me miró, y en sus ojos vi una comprensión que ningún niño de 5 años debería tener. Asintió lentamente, y regresó a su habitación sin decir nada más. Esa aceptación silenciosa me destrozó más que cualquier golpe. Esa noche, mientras Marcos roncaba en el sofá, me senté en el borde de la bañera. En el espejo, una extraña me devolvía la mirada, labio partido, ojo izquierdo, empezando a hincharse, y algo más, un vacío donde antes había algo parecido al miedo. El miedo se había ido. En su lugar, solo quedaba un cansancio infinito. Sonó el móvil, un mensaje de Clara por vamos al mercado de flores mañana. He visto un ramo de orquídeas que te va a encantar. Nuestro código durante meses. Clara había estado dejando caer información. ¿Sabías que hay un mercado de flores cerca? Significaba hay un refugio cerca. ¿Te gusta esta flor? ¿Estás lista? Respondí, mis dedos temblando sobre la pantalla por me encantaría. ¿A qué hora abren? Temprano. A las 7 ya están montando. Es decir, a las 7 de la mañana. Hay un coche esperando. Miré hacia el salón. Marcos había dejado la botella de bourbon vacía en la mesa, junto a ella su cartera. Dentro la llave que necesitaba. Esperé, conté sus ronquidos. 1, 2, 3. Cuando llegué a 500 me deslicé fuera del baño. El parqué crujió bajo mis pies descalzos. Me detuve conteniendo la respiración. Los ronquidos continuaron. Su cartera olía a cuero, y a él. Dentro, entre recibos y tarjetas, encontré lo que buscaba, la tarjeta del club deportivo en el reverso. Como sabía que estaría.
Anotaba siempre sus contraseñas, porque Marcos nunca podía recordarlas. En mi estudio, un rincón de la habitación de invitados que él llamaba tu cuarto de juguetes, encendí el ordenador, introduje sus claves en el banco online. Allí estaba la cuenta conjunta casi vacía. La suya personal con más de 30 euros. Nuestro dinero. El dinero de la casa, de la hipoteca, que yo pagaba con mis diseños de los trabajos, que él decía que eran garabatos en el chat de WhatsApp con su hermano. Un mensaje de esa tarde, por: en cuanto eche a la bruja de casa, la reformamos entera la planta baja para mamá. Y la respuesta por: y Elena se irá con lo puesto. Como vino sin un euro, cerré los ojos. No lloré, ya no quedaban lágrimas. En su lugar, una calma extraña, glacial, se extendió por mis venas. Abrí mi carpeta de documentos, la verde, la que compré con mi primer sueldo. Pasaportes, libros de familia, mi testamento hecho cuando nació Sofía, y la escritura de la casa. Propietaria: Elena María Ruiz Sánchez. Solo mi nombre. Mamá fue clara antes de morir: por: no lo pongas a nombre de los dos, hija. La vida da muchas vueltas. Yo había insistido por Marcos: no es así, mamá. Él me quiere. Ella me había mirado con una tristeza infinita. Por todos quieren. Al principio. Guardé la carpeta en mi mochila de portátil. Ropa solo lo necesario para los niños, y para mí. Juguetes solo el osito de Sofía, y el cochecito de Hugo. Fotos ninguna. Quería dejar atrás todos los recuerdos. A las 5 de la mañana desperté a los niños. Vamos de aventuras, susurré mientras vestía a un Hugo medio dormido. Como en tus cuentos. Sofía me miró seria. Papá viene. No, cariño, esta aventura es solo nuestra. Asintió como si lo hubiera esperado toda la vida. Agarró su mochila, que yo había preparado en secreto días antes. ¿A dónde vamos? A un sitio seguro. Bajamos las escaleras como fantasmas. Al pasar junto al salón, vi a Marcos tumbado en el sofá, la boca abierta, roncando. Por un instante me detuve. 7 años, 2 hijos, un amor que pensé que era para siempre, pero que resultó ser una celda. Casi le digo adiós, casi. Pero en lugar de eso, tomé la llave de casa de la mesita de la entrada y la dejé sobre su pecho. Que se despierte con el frío del metal contra la piel. Fuera, la madrugada valenciana era fría. Abril todavía no había decidido si era primavera o invierno. Enfrente, un coche apagó sus luces. La puerta se abrió. Sube, dijo Clara desde el asiento del conductor. Rápido metí a los niños en la parte de atrás con sus sillitas que ella tenía preparadas. Cuando cerré la puerta, miré hacia arriba, hacia mi ventana, hacia la vida que dejaba atrás. ¿Seguro?, preguntó Clara mientras arrancábamos. Nunca estuve más segura de nada. Nos fuimos sin mirar atrás por la calle Colón, vacía a esas horas. Pasando por los jardines del Turia, donde tantas veces llevé a los niños. Por la estación del Norte, donde llegué a Valencia hace 10 años, llena de sueños. El refugio estaba en Ruzafa, en un edificio anónimo con ventanas y nombre Alba. La mujer que nos recibió tenía ojos que habían visto demasiado, pero que todavía brillaban. Aquí estás a salvo, dijo, sin darme palmaditas en la espalda, ni intentar abrazarme. Solo aquella frase simple, sólida como una roca. Mientras arreglábamos las camas en la habitación que nos asignaron, pequeña, limpia, con 3 camas individuales, sonó mi móvil. Carmen, mi suegra. Dejé que fuera al buzón de voz. Su tono dulce, empalagoso, llenó la pequeña habitación. Elena, cariño. Marcos está preocupadísimo. Dice que te has ido sin decir nada. Los niños están bien, ¿verdad? Llámame, por favor. La familia tiene que estar unida en estos momentos. Borré el mensaje. Luego el de Marcos por: vuelve a casa ahora mismo, o te arrepentirás. Y después otro de Carmen por: he ido a llevarles desayuno a los niños. He encontrado la puerta abierta y a Marcos durmiendo en el sofá. ¿Qué clase de mujer deja así a su marido? Finalmente, el que esperaba de Sara, mi cuñada, por mamá, tiene llave de tu casa. Te lo aviso por si quieres recoger tus cosas, pero ven sola. Miré el mensaje. Luego, miré a mis hijos, que finalmente dormían abrazados en la misma cama. 2 días tenía, 2 días. ¿Todo bien?, preguntó Alba desde la puerta. Le mostré el móvil. Ella leyó, y su boca se convirtió en una línea delgada. Llamaremos a mi contacto en la policía. Violencia de género. Protocolo de actuación inmediata. Hoy mismo pueden hacer algo. La casa está a mi nombre. Pero, nada. Alba se sentó a mi lado. La ley está de tu lado, Elena. Tienes una orden de alejamiento. Tienes la casa a tu nombre. Y tienes testigos de los malos tratos. Clara, yo, la vecina de abajo, que llamó a la policía a la vez que rompió la puerta. ¿Y si no es suficiente entonces?, dijo poniéndome un papel en la mano. Llamas a este número. Es Diego. Es abogado. Y es el mejor. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el patio interior del refugio, hice la llamada. Diego contestó. Al segundo tono. Dígame.
Me ha dado su número Alba. Mi marido, mi exmarido, se ha quedado en mi casa, y mi suegra va a cambiar la cerradura. Hubo un silencio breve, luego el sonido de un teclado. Nombre completo, por favor. Elena María Ruiz Sánchez. Documento de identidad. Se lo di. Más tecleo. La casa en la calle Jorge Juan. Número 24. A su nombre. Sí, solo a mi nombre. Perfecto. Mañana a primera hora. Vamos con policía cerrajero. Y yo. Está en un lugar seguro, en el refugio de Ruzafa. Bien, no se mueva, no conteste a ninguna llamada, sobre todo no vuelva a esa casa sin mí. Entendido. Entendido. Colgué. En la pantalla un nuevo mensaje de Marcos. Esta vez una foto. Nuestro salón, pero diferente. Mi sillón favorito, el de la esquina, donde leía por las noches, había desaparecido. En su lugar el feo butacón de cuero de su madre. Y debajo el texto: por mamá y Sara están ayudándome a redecorar. Tu gusto siempre fue horrible. Después otra foto. Esta vez mi estudio, mi mesa de dibujo, fuera las cajas de mis acuarelas apiladas como para tirarlas, y en la pared donde colgaba mi diploma de la facultad ahora había una televisión enorme. El último mensaje llegó justo después de las 10 de la noche. Un audio de Carmen con música de fondo, y risas por la tonta se fue. Ahora, la casa es nuestra, Marcos. Cariño, trae más champán. Hay que celebrar nuestra nueva vida. Risas, brindis. El sonido de Sara diciendo: por la habitación de los niños la convierto en vestidor. Por fin tendré uno digno. Apreté el móvil hasta que me dolió la mano. Luego silencié las notificaciones. Al día siguiente sería otra persona la persona que recuperaba lo suyo, pero esa noche, mientras intentaba dormir en una cama que no era la mía, sonó el teléfono del refugio. Alba contestó y su expresión cambió. Para mí, pregunté ya, sabiendo la respuesta. Asintió. Es la policía. Han ido a tu casa por la denuncia. Dijeron que cuando llegaron había una fiesta. Tu exmarido, tu suegra, tu cuñada les mostraron la orden de alejamiento. Y tu suegra se rió en su cara. Dijo que esa orden no valía para nada, que eras una desequilibrada, que la casa ahora era de ellos. Me levanté. Tengo que ir. Espera a Diego mañana. ¿Cómo acordaste? No puedo. Ya estaba poniéndome el abrigo. Tienen todas mis cosas, los dibujos de los niños, las cartas de mi madre, todo. Elena, por favor. Pero ya estaba despertando a Clara, que dormía en la habitación de al lado. Necesito que me lleves ahora. Estás loca, es de noche. Están borrachos, precisamente por eso. Quiero que me vean. Quiero que sepan que no me he ido para siempre, que voy a volver, y que cuando lo haga, no quedarán ni las baldosas donde pisaron. Clara me miró. Y en sus ojos, vi primero preocupación, luego admiración, y finalmente, determinación. Vamos. El coche surcó la Valencia vacía. Cuando llegamos a mi calle, a mi edificio, vi todas las luces encendidas. Desde la calle, las sombras de la fiesta bailaban contra las cortinas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Clara. Recordarles quién soy. Bajé del coche, no subí. Me quedé ahí en la acera de enfrente mirando mi ventana, mi vida, todo lo que había construido, y que ahora celebraban mi destrucción. Entonces, justo cuando iba a darme la vuelta, alguien más llegó. Un coche negro caro se detuvo frente al portal. Un hombre bajó con traje, con una carpeta bajo el brazo, miró el número del portal, confirmó algo en su móvil y tocó el timbre. Desde arriba las risas cesaron. Oí pasos. La ventana, abriéndose, la voz de Carmen borracha y alegre. ¿Quién es a estas horas? El hombre de abajo miró hacia arriba. Señora Carmen López. Tengo una notificación judicial. Para Marcos Ruiz. Y para usted. Es urgente. Un silencio. Luego la ventana se cerró de golpe. Un minuto después, la puerta de mi casa se abrió. Carmen apareció con una copa de champán en la mano, la cara enrojecida por la bebida. ¿Qué quiere? ¿No ve que tenemos una celebración familiar? El hombre le entregó la carpeta. Notificación de desahucio express. Carmen dejó caer la copa. El cristal se hizo añicos en el suelo de mármol del portal. Sus ojos, antes brillantes de alcohol, ahora mostraban algo más. Confusión. Primero. Luego. Miedo. ¿Qué dice? Tomó la carpeta, sus manos temblando. Esto es un error. Esta casa es de mi hijo, de nuestra familia. Según el registro de la propiedad, dijo el hombre con voz neutra profesional, la casa pertenece en su totalidad a Elena María Ruiz Sánchez, y ella ha solicitado mediante su abogado el desalojo inmediato de todos los ocupantes ilegales. Carmen alzó la vista. Sus ojos barrieron la calle vacía. Y por un instante, me miraron directamente a mí, allí en la oscuridad, frente al coche de Clara. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento vi como todo su mundo, todas sus certezas se desmoronaban. Su boca se abrió, pero no salió sonido, solo un jadeo. Seco, desesperado.
La carpeta cayó de sus manos, los papeles volando por el viento de la madrugada. El hombre del traje ni siquiera esperó. Dio media vuelta, entró en su coche y se fue. Carmen se quedó ahí en el umbral de lo que había creído su nueva casa mirando los papeles esparcidos por el suelo. Luego lentamente alzó la vista hacia mí otra vez, y esta vez gritó. Un grito largo agudo que rasgó la noche valenciana como un cuchillo. Un grito que no era de rabia, no, esta vez era de terror. Y desde donde yo estaba comenzando a sonreír por primera vez en 7 años, supe que solo era el principio. El grito de Carmen aún resonaba en mis oídos cuando cerré la puerta del refugio. Clara me miraba desde el otro lado de la mesa de la cocina. 2 tazas de café humeantes entre nosotras. Y bien, preguntó empujando una taza hacia mí. Satisfecha tomé un sorbo. El café estaba fuerte, amargo, exactamente como lo necesitaba. No es cuestión de satisfacción, es cuestión de justicia. Elena, te has plantado frente a tu casa con un desahucio express. Eso no es justicia. Eso es guerra. Pues que empiece la guerra, dije. Y mi voz sonó tan extraña y fría que hasta yo me estremecí. A las 8 de la mañana Diego llegó al refugio. No era lo que esperaba, más joven, quizá 40 años, con gafas de pasta y una carpeta de cuero gastada bajo el brazo, pero cuando habló su voz tenía la autoridad tranquila de quien ha ganado más batallas de las que ha perdido. Señora Ruiz, soy Diego Martínez. Alba me ha hablado de su caso. Me tendió la mano. Un apretón firme y breve. Tenemos mucho que hablar y poco tiempo. Su suegra ha llamado a 3 abogados desde anoche. Nos sentamos en la pequeña sala de visitas. Diego abrió su carpeta, sin preámbulos. Empecemos por lo básico. La casa de la calle Jorge Juan. 24. A su nombre. A su nombre. Sí, solo a mi nombre. Mi madre me la dejó en herencia. Bien. Hipoteca. Sí, pero la pago yo con mi trabajo. Marcos nunca puso 1 euro. Demuéstrelo. Sacó un bloc de notas. Necesito extractos bancarios de los últimos 3 años. Transferencias suyas a la cuenta de la hipoteca. Los tengo. O los tenía. Están en mi ordenador. En casa. Diego hizo una anotación. Recuperaremos el ordenador hoy con la policía. Siguiente, la orden de alejamiento. La que solicitó anoche está en trámite. Pero tenemos la de hace 2 años. Cuando rompió la puerta, asentí abriendo mi mochila. Saqué la carpeta verde. Allí estaba arrugada, pero legible, la orden de alejamiento que conseguí después de que Marcos destrozara la puerta de entrada en uno de sus ataques de ira. Nunca la hice cumplir. En ese entonces todavía creía que podía cambiar. Perfecto, Diego la estudió. Esto nos da base para el delito de quebrantamiento. Anoche, cuando entró en su casa, a pesar de la orden, cometió un delito. Llamó a la policía, sí vinieron. Pero Carmen les dijo que yo estaba loca, que era una histérica. No importa, dejaron un atestado, eso basta. Hizo otra anotación. Ahora lo urgente. Necesitamos que un juez autorice el cambio de cerradura inmediato. Mientras la casa esté a su nombre, tienen derecho a entrar quienes usted autorice. Y anoche usted no autorizó a nadie. ¿Cuánto tarda? Con suerte para esta tarde. Me miró por encima de las gafas. Pero hay un problema. O más bien 3. Su marido, su suegra y su cuñada van a luchar. Y su suegra, por lo que me dice Alba, es de armas tomar. Carmen fue agente inmobiliaria 30 años, sabe todos los trucos. Eso me temo. Diego cerró la carpeta. Por eso necesitamos actuar rápido y sucio si hace falta. Sucio, legalmente sucio, Elena, significa usar todo lo que tengamos. Su marido tiene algo que esconder: dinero negro, infidelidades, problemas en el trabajo. Pensé en el USB, en aquella memoria que Marcos escondía en el falso suelo de su estudio, en sus conversaciones telefónicas a media voz, en las largas comidas de trabajo que duraban hasta la madrugada. Creo que sí, dije lentamente. Pero necesito entrar en casa para asegurarme. Hoy, con la policía. Lo hará, pero hay algo más. Diego bajó la voz. Anoche, después del incidente, recibí una llamada de su banco. Me quedé quieta. Del banco. Un tal señor Rojas, director de la sucursal de la Gran Vía, dijo que su suegra estuvo allí ayer por la mañana. Antes de que usted se fuera, intentó convencerle de que le diera acceso a las cuentas conjuntas. Alegó que usted tenía problemas psicológicos y que Marcos necesitaba gestionar las finanzas familiares. El aire se me atascó en los pulmones. Y el señor Rojas, por primera vez desde que había salido de casa, sentí algo parecido a la esperanza. Tiene la grabación. Diego sonrió. Era una sonrisa breve, dura pero genuina. La tendrá para el mediodía. Ahora vístase,
Tenemos una cita en comisaría. La comisaría del distrito del Ensanche olía a café rancio y desinfectante. El agente que nos atendió, un hombre cincuentón con cara de pocos amigos, ni siquiera levantó la vista cuando entramos. Sí, agente Fernández. Soy Diego Martínez, abogado. Tenemos una cita para la intervención policial en la calle Jorge Juan 24. El agente suspiró como si le hubiéramos pedido que escalara el Everest otra vez. La señora de la casa de al lado ya ha llamado 3 veces esta mañana, quejándose del escándalo. ¿Escándalo?, pregunté. El agente por fin me miró. ¿Su familia, señora? ¿O exfamilia? Supongo, según la vecina. Llevan desde las 7 de la mañana moviendo muebles y discutiendo. Parece que no se ponen de acuerdo en qué hacer con su... ¿Cómo lo dijo? Con la basura de la loca esa. Sentí como la sangre me subía a la cara. Mi estudio, dije entre dientes. Mis cuadros. Mis diseños. Vamos, dijo Diego, y su tono no admitía discusión. Ahora, el viaje en el coche patrulla fue corto y silencioso. Cuando llegamos a mi calle, vi el camión de mudanzas aparcado frente al portal. 2 hombres sacaban mi mesa de dibujo, la misma que me compré con mi primer sueldo importante. Paren, grité saliendo del coche, antes de que se detuviera por completo. Eso es mío. Desde el portal apareció Sara, mi cuñada o excuñada. Ahora llevaba unos vaqueros ajustados y una camiseta que claramente era mía. Elena, qué sorpresa. Su sonrisa era de hielo. Viniste a recoger tus cosas. Qué bien, te ahorramos el trabajo. Esa mesa no se va a ningún sitio, dije, plantándome frente a los mudancistas. Ni ninguno de mis objetos personales. Objetos personales, Sara rió. Un sonido seco y desagradable. Si te refieres a toda esa porquería de dibujos y pinturas, ya la hemos embalado. Marcos dice que no vale nada, pero mamá piensa venderla en Wallapop. Algo sacaremos. Diego se colocó a mi lado. Señora, tiene 10 minutos para devolver todas las pertenencias de mi cliente a su lugar original. De lo contrario, además del delito de allanamiento y quebrantamiento de la orden de alejamiento, añadiremos uno de robo. ¿Robo? La voz de Carmen salió del portal. Apareció llevando mi mejor jarrón de porcelana. Esto es mi casa, abogadito. Y lo que hay dentro es de la familia. De mi familia. La casa está a nombre de Elena María Ruiz Sánchez, dijo Diego sacando una copia de la escritura, y según el artículo 405 del Código Penal, el apoderamiento de los bienes de una persona con ánimo de lucro constituye. No me venga con leyes, espetó Carmen. Esta casa la pagó mi hijo con su sudor, con su trabajo. Ella solo se dedicaba a pintar sus monigotes. Fue entonces cuando lo vi asomando por el bolsillo trasero de los vaqueros de Carmen el borde de un móvil, mi móvil, el que había dejado en casa al irme. Mi teléfono, dije señalando. Lo tiene en el bolsillo. Carmen palideció ligeramente, pero recuperó la compostura. Es el mío. Uno igual. De verdad. Avancé un paso. Entonces no le importará que llame a mi número. Sin esperar respuesta, saqué el móvil nuevo que Alba me había conseguido. Marqué mi antiguo número desde el bolsillo de Carmen. Comenzó a sonar la tonadilla de Por Campanera, por la canción que siempre había usado. Carmen maldijo en voz baja, pero sacó el teléfono. Un regalo de mi hijo. Me puso tu tono para reírme un poco. Desbloquéelo entonces, desafió Diego. Si es suyo, sabrá el código. Hubo un silencio incómodo. Los mudancistas habían dejado la mesa en la acera y observaban la escena con interés. Los vecinos comenzaban a asomarse a las ventanas. No tengo por qué demostrarle nada, dijo Carmen metiendo el teléfono de nuevo en su bolsillo. Y ustedes tienen 2 minutos para irse de mi propiedad, antes de llamar a la policía. Ya está aquí la policía, dijo el agente Fernández, que había permanecido callado hasta ahora. Y tengo una orden del juzgado de instrucción número 3. Sacó un papel por la presente, se autoriza a la señora Elena María Ruiz Sánchez a recuperar sus pertenencias personales y a cambiar la cerradura de la vivienda, situada en calle Jorge Juan 24. Cualquier oposición será considerada desobediencia a la autoridad. Carmen leyó el papel. Su cara pasó del rojo al blanco, y luego a un gris enfermizo. Esto es una injusticia. Mi hijo, su hijo, la interrumpió Diego, tiene una orden de alejamiento que ha quebrantado. Y usted como cómplice puede ser acusada de cooperación necesaria. ¿Quiere pasar la noche en un calabozo, señora López? Porque yo personalmente estaría encantado de acompañarla. Fue en ese momento cuando Marcos salió a la calle. Llevaba la misma ropa de hacía 2 días, arrugada, y olía a alcohol y a sudor. Pero sus ojos, cuando me vieron, estaban completamente sobrios y llenos de odio. Contenta, escupió. ¿Te gusta hacer el espectáculo delante de los vecinos? Me gusta recuperar lo que es mío, dije, y me sorprendió lo tranquila que sonaba mi voz. Y tú, Marcos, tienes que irte ahora.
Esta es mi casa, no es mía legalmente, moralmente, y en todos los sentidos. Di un paso hacia él. El agente Fernández se interpuso. Pero yo ya me había detenido. Tienes media hora para recoger tus cosas y largarte, o vas a pasar la noche donde mereces. Marcos rió, pero era una risa vacía forzada. En la cárcel, por favor, Elena. No tienes ni idea de con quién estás jugando. Lo sé perfectamente, dije. Juego con un hombre que cree que puede golpear a su mujer, asustar a sus hijos y robar lo que no es suyo. Y pierde. Algo se rompió en su expresión. Por un instante, vi al chico que conocí 7 años atrás, el que me prometió amarme para siempre. Luego desapareció sustituido por el monstruo en el que se había convertido. Te vas a arrepentir, susurró tan bajo que solo yo pude oírlo. Te juro por lo que más quieras que te vas a arrepentir. Ya me arrepiento, contesté igual de bajo de no haberme ido antes. Media hora después Marcos, Carmen y Sara salieron de la casa. Cada uno llevaba una maleta. Carmen intentó llevarse mi jarrón, pero el agente Fernández se lo impidió. Solo efectos personales, señora. Eso por la factura que ha mostrado la señora Ruiz es suyo. Carmen me lanzó una mirada que prometía venganza, pero dejó el jarrón en la mesa de la entrada. Cuando se hubieron ido, cuando la furgoneta de mudanzas desapareció por la esquina, me quedé sola en el salón. O casi sola. Diego y el agente Fernández esperaban en la puerta. La casa era un caos, los muebles movidos, las paredes vacías. Donde antes colgaban mis cuadros, y en el centro de la habitación, una botella de champán vacía, rodeada de 3 copas sucias. ¿Necesita que me quede?, preguntó Diego. No, gracias. Respiré hondo. Necesito estar sola aquí, aunque sea 5 minutos. Cuando se hubieron ido, cerré la puerta. No la nueva puerta con la cerradura que acababan de poner, sino la puerta del salón. Y entonces, por primera vez, lloré. Lloré por los 7 años perdidos, por los niños asustados, por la mujer que había sido la que aguantaba, la que perdonaba, la que creía que el amor todo lo podía. Cuando no quedaron más lágrimas me sequé, la cara, fui al baño, me lavé, me miré al espejo. El ojo todavía estaba hinchado, el labio partido, empezaba a cicatrizar, pero había algo diferente, algo en la mirada que no había visto en años. Fui al estudio, o lo que quedaba de él, mis estanterías vacías, mis cajas de pinturas desaparecidas. Pero en el rincón detrás del radiador, encontré un lápiz, uno solo, medio gastado. Lo recogí, lo sostuve en la mano, como si fuera un tesoro. Luego me arrodillé en el suelo, en la tarima de madera, la misma que Marcos y yo habíamos puesto juntos durante un fin de semana interminable. Busqué la tabla suelta, la tercera desde la ventana, la segunda desde la pared, la que crujía cada vez que la pisaba. La levanté, y allí estaba envuelto en un plástico negro el USB. Lo cogí, lo guardé en el bolsillo. Luego bajé al salón, abrí mi ordenador portátil, que había recuperado de la habitación de los niños, y lo conecté. La carpeta se llamaba Trabajo, pero dentro había otra carpeta con otro nombre: Proyecto Minotauro. Dentro, documentos. Cientos de documentos, facturas falsas, sobres de dinero, fotos de Marcos con hombres que no conocía en restaurantes caros, en coches de lujo, y luego lo más interesante, una serie de correos de Marcos a alguien llamado A. Cortés. De A. Cortés a Marcos. Hablaban de entregas, de porcentajes, de silencios. Y en uno, el más reciente, una línea que me dejó sin aliento: por la obra pública de Ruzafa, está asegurada. El concejal ya está en el bolsillo. Solo falta el pago de la segunda transferencia a la cuenta de Suiza. Cuando llegue firmamos. Suiza. Marcos tenía dinero en Suiza. Y entonces el último archivo, un video corto turbio tomado con un móvil, mostraba a Marcos en un bar pasando un sobre a un hombre de traje. El hombre asentía, guardaba el sobre en su maletín, luego se daban la mano, y Marcos decía claramente: un placer, concejal. Ya sabe, cuando necesite más favores, aquí estoy. El video terminaba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salírseme del pecho. Esto no era solo un caso de violencia doméstica. Esto era algo más grande. Mucho más grande. Sonó el móvil. Un número desconocido. Diga. Elena Ruiz. Una voz de hombre joven, nerviosa. Sí. ¿Quién es? Me llamo Hugo. Soy excompañero de Marcos. Necesito hablar con usted. Es urgente. ¿Sobre qué? Sobre el dinero que falta. Sobre la constructora. Sobre todo. Bajó la voz. Él quiere echarle la culpa a usted. Dice que usted se lo llevó, que usted lo chantajea. Me levanté caminando de un lado a otro. ¿De qué hablas? Del dinero, Elena. De los 200 euros que desaparecieron de la empresa. Marcos
Le dijo al jefe que usted los tomó, que los usó para irse, que tiene pruebas. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Es mentira. Lo sé porque yo sé dónde está el dinero y sé quién se lo llevó. Hugo hizo una pausa. Pero necesito protección. Si hablo, Marcos me mata literalmente. Ven al refugio, estarás a salvo. No puedo. Me están siguiendo. O a usted, o a mí, o a los dos. Otra pausa. Mire, hay un café en la plaza de Cánovas, el que tiene los veladores azules. Esta tarde a las 6 venga sola. Y traiga el USB. ¿Qué USB? El que Marcos escondió bajo el suelo. Él cree que usted no lo sabe. Pero yo le vi esconderlo. Y si lo que creo que hay allí está allí, entonces tenemos suficiente para hundirle a él. Y a los que están con él. Colgó. Me quedé mirando el móvil, luego el ordenador, luego el USB. Sonó otra vez el teléfono. Esta vez era Marcos. No contesté. Dejé que fuera al buzón de voz. Su mensaje era corto. Brutal. Te doy hasta esta noche para retirar la denuncia. Si no publico las fotos, ya sabes cuáles las fotos, esas fotos las que me tomó borracha inconsciente después de una de sus fiestas, las que amenazó con publicar si alguna vez lo dejaba. Miré el USB, miré el ordenador. Miré mi reflejo en la pantalla negra y sonreí. Una sonrisa que no tenía nada de alegre, pero todo de determinación. Pues públicalas, Marcos, por susurré para mí sola, porque cuando termine contigo, ni siquiera tu madre podrá reconocerte. La plaza de Cánovas olía a café recién hecho y a lluvia reciente. Me senté en el velador azul, el único vacío en la terraza del café, las 6 en punto. Mi bolso sobre la mesa contenía dos cosas, el USB y una grabadora de voz que Diego me había entregado una hora antes. No vayas sola, me había advertido. Dijo que fuera sola. Y yo digo que no confíes en nadie. Asociado con Marcos. Diego había fruncido el ceño. Pero por entiendo. Que vas a ir así. Que al menos graba todo, cada palabra. Ahora, con la grabadora encendida y escondida en el bolsillo interior de la chaqueta, observaba a la gente pasar. Madres con carritos, turistas con mapas, un hombre mayor leyendo el periódico. Y entonces a las 6:05 apareció él. Hugo no era como me lo había imaginado, más joven, quizá 30 años, con cara de no dormir desde hacía semanas. Llevaba una sudadera con capucha a pesar de que no hacía frío, y miraba constantemente a su alrededor. «Elena», preguntó su voz apenas un susurro. Asentí. «Siéntate». Se dejó caer en la silla frente a mí. Sus manos temblaban ligeramente. «Tienes el USB. Primero dime, ¿por qué estás haciendo esto? Eres su compañero, su amigo, supongo». Era. Hugo se pasó una mano por el pelo. Empezó a desaparecer dinero. Pequeñas cantidades al principio, luego más. Y cuando el jefe empezó a preguntar, Marcos señaló a otros, a mí, a Luis, a la chica nueva de contabilidad. El camarero se acercó. Pedimos 2 cafés. Cuando se hubo oído, Hugo continuó bajando aún más la voz. Trabajamos en el mismo proyecto, la remodelación del mercado de Ruzafa. Marcos consiguió el contrato porque sobornó al concejal. Yo lo sé porque fui quien llevó el sobre la primera vez. Y el dinero desaparecido no desapareció. Hugo miró directamente a mis ojos. Marcos lo desvió a una cuenta en Andorra, luego a Suiza. Tengo los extractos, los movimientos, todo. ¿Por qué no fuiste a la policía? Porque también tengo las manos sucias. Su voz se quebró. Mi hija Carla tiene una enfermedad rara. El tratamiento cuesta 40 euros al mes. Marcos me ofreció el dinero. A cambio de mirar para otro lado. Los cafés llegaron. Hugo cogió su taza con ambas manos como para calentarlas. Al principio fueron pequeñas cosas: firmar facturas infladas, aprobarlas. Luego desviar material, cemento, hierro, madera. Lo vendía en negro, y el dinero iba a su bolsillo. Bebió un sorbo. Pero hace 2 meses la cantidad aumentó 200 euros de repente. Y cuando el jefe preguntó, Marcos dijo que tú los habías tomado, que habías saqueado su ordenador, que estabas chantajeándolo. Sentí un vacío en el estómago. Y el jefe se lo creyó. Cree lo que quiere creer. Marcos es su yerno. Hugo soltó una risa amarga. Si no lo sabías, ¿verdad? La hija del jefe, la pequeña, se casó con Marcos hace 3 años en Gibraltar. Tienen un piso en la zona del Vedat. Y un niño. El mundo se detuvo, o más bien todo encajó. Las comidas de trabajo que duraban toda la noche los fines de semana. Con clientes, el olor a perfume barato que a veces traía en la ropa. ¿Tienes pruebas?, dije. Y mi voz sonó plana, muerta. Sí. Y tú también, señaló mi bolso. El USB. ¿Qué contiene? Aún no lo sé todo. Videos, documentos, correos con alguien llamado A. Cortés. Alfonso Cortés, el concejal. Hugo palideció. Si tienes eso, entonces Marcos está acabado. Y nosotros también. Nosotros no.
Tú vas a testificar. Y yo te ayudo con los gastos de tu hija. Sus ojos se abrieron. ¿Cómo? Cuando recupere mi dinero. Cuando recupere todo lo que me ha robado. Pagaré el tratamiento de tu hija durante el tiempo que sea necesario. Me incliné hacia adelante. Pero necesito que testifiques. Contra Marcos, contra el concejal, contra todos. Hugo dudó. Podía ver la batalla en sus ojos. Si testifico, dijo finalmente, mi familia está en peligro. Marcos no es solo un matón de casa. Tiene contactos, gente peligrosa. Más peligroso es callar. Saqué el USB del bolso. Con esto, y con lo que tú tienes, podemos enviarle a la cárcel durante años. Y cuando salga, no tendrá un euro, ni un amigo, ni nada. Un hombre pasó cerca de nuestra mesa, llevaba una chaqueta de cuero. Y miraba su móvil. Demasiado cerca, demasiado atento. Hugo lo vio también. Se puso pálido. Tengo que irme. Espera las pruebas. Dime dónde están. En un banco. Caja de seguridad. Aquí. Me pasó un papel doblado. La llave está en mi casa. Si me pasa algo, ve a mi mujer. Se llama Clara. Dile que te dé la llave. ¿Dónde vive Clara? Pero Hugo ya se levantaba. En el papel está la dirección. Ahora vete por la parte de atrás. Yo me voy por delante. Hugo, espera. Y cuidado con Marcos. Susurró ya de espaldas. Sabe que estás investigando. Y sabe que tienes el USB. Vendrá por ti. Se perdió entre la gente. Yo me quedé sentada, el papel arrugado en mi mano, el USB caliente en la otra. Pagué los cafés. Salí por la parte trasera como me había indicado. Y caminé rápido, sin mirar atrás, hasta llegar al metro. En el vagón con gente apretujada a mi alrededor abrí el papel, una dirección en Torrent, un número de caja de seguridad y un nombre: Clara Rodríguez. Sonó mi móvil. Diego, ¿dónde estás? En el metro, volviendo. No vuelvas al refugio. Ve a mi despacho directamente. Su voz tenía una urgencia que me heló la sangre. Marcos ha presentado una denuncia. En mi contra. Peor, dice que tú le robaste 200 euros de la empresa, que los tienes escondidos. Y que además lo chantajeas con fotos comprometidas. Es mentira. Lo sé, pero tiene testigos. Su jefe, el suegro, y un compañero de trabajo, que dice haberte visto entrar en la oficina el día que desapareció el dinero. Hugo. Susurré. ¿Qué? Nada. Voy para allá. El despacho de Diego estaba en la calle San Vicente, en un edificio antiguo con ascensor de reja. Subí hasta el cuarto piso, donde me esperaba con la puerta abierta. Entra. Cerró la puerta detrás de mí. Tenemos problemas. Más de los que crees. Le conté lo de Hugo, lo de la segunda familia, lo del concejal, lo del dinero en Suiza. Diego escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Esto ya no es solo violencia de género, Elena. Esto es corrupción, malversación, soborno. Y tú estás en medio. ¿Qué hago primero? El USB, déjamelo. Lo analizaré con un perito informático. Segundo, la dirección de Hugo. Vamos ahora mismo. Ahora, pero son casi las 8. Si Marco sabe que Hugo ha hablado contigo, y apuesto a que lo sabe, entonces Hugo está en peligro, y su familia también. Llamó a un taxi. Durante el trayecto a Torrent, en silencio, miré por la ventana. Valencia pasaba rápido, un borrón de luces y sombras. Pensé en mis hijos seguros en el refugio con Alba. Pensé en Marcos, en su segunda familia, en su vida perfecta, mientras yo sobrevivía a golpes y amenazas. La ira que sentí entonces no era caliente, era fría, tan fría que me estremecí. Estás temblando, dijo Diego. No es miedo, es rabia. Bien, úsala, pero con inteligencia. El edificio donde vivía Clara era modesto, de los años 70, con la fachada necesitada de una mano de pintura. Llamamos al timbre del 3B. Una mujer joven de mi edad, quizá con ojos cansados, abrió la puerta. Sí. Clara Rodríguez, preguntó Diego. Sí. ¿Quiénes son? Amigos de Hugo. Necesitamos hablar con usted. Es urgente. Clara nos miró desconfiada. Hugo no está. Lo sabemos. Nos hizo pasar a un salón pequeño, limpio pero pobre. Juguetes infantiles esparcidos por el suelo. Fotos de una niña en la pared, una niña con pañuelo en la cabeza sonriendo. Escarla, dijo Clara siguiendo mi mirada. Tiene leucemia. El tratamiento es caro. Hugo nos dijo. Asentí. Por eso estamos aquí, para ayudar. Ayudar. Clara soltó una risa corta, amarga. La única ayuda que hemos tenido es de su jefe. Y mira a dónde nos ha llevado. Diego y yo intercambiamos una mirada. ¿A qué se refiere?, preguntó él. A Marcos, el cabrón de Marcos. Clara se sentó en el sofá como si las piernas ya no la sostuvieran. Primero fue el dinero para el tratamiento, luego los favores, firma esto, calla aquello. Y luego las amenazas. Si hablas,
Dejo de pagar el tratamiento. Si hablas, os arruino. Me acerqué a ella. Clara. ¿Dónde está Hugo? No lo sé. Llamó hace una hora. Dijo que tenía que esconderse, que había hablado contigo, que era su única esperanza. Me miró, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Dijo que si le pasaba algo, te diera la llave, la de la caja de seguridad. ¿La tienes? Asintió, se levantó, fue a la cocina. Regresó con una llave pequeña de las de banco. Aquí. Caja 140. Y 2 Banco Santander, sucursal de la calle Sativa. Gracias, tomé la llave. ¿Y tú estás a salvo? Aquí. A salvo. Otra risa amarga. Si Marcos quiere encontrarme, me encuentra. Pero no creo que venga. Yo no sé nada. Solo sé que mi marido está metido en algo sucio. Y que mi hija se muere si no tiene su medicina. No se morirá, dije. Y la convicción en mi voz me sorprendió incluso a mí. Te lo prometo. Cuando esto termine, Carla tendrá su tratamiento. Pase lo que pase. Clara me miró buscando mentiras en mis ojos. No las encontró. ¿Por qué no me conoces? Porque sé lo que es tener miedo. Y sé lo que es que te arrebaten todo. Me incliné, tomé su mano. Quedaos aquí. No abráis a nadie. Yo, o Diego, llamaremos en cuanto sepamos algo. Salimos al rellano. En la escalera Diego me miró. ¿De verdad piensas pagar el tratamiento de esa niña? Sí. ¿Con qué? Con el dinero que Marcos me robó. Con el dinero de todos. Presioné el botón del ascensor, porque no solo me robó a mí Diego. Robó a esa niña, a su familia, a todos los que estafó. El ascensor llegó. Bajamos en silencio. Al salir a la calle, la noche había caído completamente, y frente al portal aparcado en doble fila, había un coche, un Audi negro con Marcos al volante. Nuestras miradas se encontraron a través del parabrisas. Sonrió. Una sonrisa lenta, segura de quien sabe que tiene todas las cartas. Vete, susurró Diego poniéndose delante de mí. Ahora yo me ocupo de él. No, esta vez yo. Caminé hacia el coche. Marcos bajó la ventanilla. Elena, qué casualidad. No es casualidad. Me estás siguiendo. ¿Y si lo estoy? Encendió un cigarrillo. Es mi derecho como marido, preocupado exmarido. No te preocupas por mí. Te preocupas por lo que sé. ¿Y qué sabes? Dio una calada, exhaló el humo lentamente. ¿Qué crees que sabes? Sé lo de la segunda familia. Lo del concejal. Lo del dinero en Suiza. Me incliné, apoyándome en la ventanilla. Y sé que estás acabado, Marcos. Tienes las horas contadas. Su sonrisa se desvaneció. Tú no tienes nada, solo rumores. Tengo el USB, y tengo a Hugo. Algo pasó por sus ojos. Algo oscuro, peligroso. Hugo es un mentiroso y un ladrón. Y cuando la policía vea las pruebas que tengo contra él, se pasará años en la cárcel. Las pruebas que tú plantaste. Las pruebas que demuestran su culpabilidad, dio otra calada como las que tengo contra ti. Por cierto, ¿cómo va el tratamiento de la niña? La quimio es carísima, ¿verdad? El mundo se me vino encima. Si tocas a esa niña, te juro. ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? Apretó el cigarrillo en el cenicero. Mira. Voy a ser claro. Deja de investigar. Retira la denuncia, firma la cesión de la casa. Y yo me olvido de que robaste ese dinero. Incluso te dejo algo para que empieces de nuevo. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Crees que voy a ceder después de todo? Sí. Porque si no publico las fotos. Esas fotos que te tomé después de la boda de mi hermana, las que no recuerdas. Porque estabas tan borracha. Que no sabías ni tu nombre. Su sonrisa regresó cruel ahora. Imagínate, Elena, tus hijos. Viendo esas fotos. Tus padres. Tus amigos, toda Valencia. Había olvidado lo bajo que podía caer. Pero esto era un nuevo abismo. Publícalas, dije. Y mi voz no tembló. Hazlo y yo publicaré el video de ti, sobornando al concejal, y los extractos de la cuenta de Suiza, y el contrato de tu matrimonio en Gibraltar. A ver quién tiene más que perder. Marcos parpadeó por primera vez en todos los años que le conocía. Le vi dudar. No tienes nada de eso. Prueba. Di media vuelta. Y Marcos, un consejo. La próxima vez que escondas algo, no lo hagas bajo el suelo de tu estudio. Es lo primero que busca cualquiera. Caminé de vuelta hacia Diego, que había estado observando desde la distancia. Cuando llegué a su altura me di la vuelta. Marcos seguía en su coche mirándome. Luego de repente, arrancó y se fue a toda velocidad. ¿Qué le has dicho?, preguntó Diego. La verdad, y le ha gustado tan poco que se ha ido. No se ha ido. Se ha ido a por refuerzos. Diego miró su reloj. Tenemos que ir al banco ahora antes de que se le ocurra ir. Él puede. La caja está a nombre de Hugo.
Si Hugo desaparece, y Marcos tiene algún contacto en el banco. Sí puede. Me tomó del brazo. Vamos. Mi coche está a la vuelta de la esquina. Corrimos. El banco en la calle Exativa cerraba a las 8. Eran las 7:55 cuando llegamos. Un guardia de seguridad estaba cerrando la puerta. Espere, gritó Diego mostrando su carnet de abogado. Necesitamos acceso a una caja de seguridad. Es una emergencia. Lo siento, cerramos a las 8. Es para una investigación judicial. Diego sacó un papel del bolsillo. Una orden falsa. Me di cuenta, pero impresionantemente convincente. Si nos impide el acceso, será responsable de obstrucción a la justicia. El guardia dudó. Luego, abrió la puerta. 5 minutos. La caja 142 era pequeña. De las más baratas. Introduje la llave, giré. Y la abrí. Dentro solo había un sobre marrón grueso. Nos lo llevamos sin abrir. En el coche de vuelta, al despacho de Diego lo abrimos. Documentos. Decenas de documentos. Extractos bancarios con transferencias a cuentas en Andorra. Luego a Suiza. Facturas falsas de la constructora. Y lo más importante, un cuaderno negro. El diario de Marcos. En sus páginas anotaciones meticulosas, fechas, nombres, cantidades. Y al final una lista: pagos a Cortés, pagos a inspector municipal, pagos a periodista para silenciar noticia. Y luego en la última página, una nota que me dejó sin aliento: si me pasa algo, todo esto es culpa de mi mujer Elena Ruiz. Ella me chantajea, me amenaza, me ha robado. Si leen esto ya estaré muerto, y ella será la responsable. Diego silbó bajito. Esto es un testamento en vida, un intento de culpabilizarte. Si algo le ocurría, puede usarse contra mí. Al contrario, demuestra su carácter manipulador. Y además señaló una fecha: esto está escrito hace 2 semanas antes de que te fueras. Lo planeaba desde hace tiempo. Sonó mi móvil. Un número desconocido. Diga, Elena, soy Carmen. La voz de mi suegra sonaba extraña, rota. Tenemos que hablar ahora. No tengo nada que hablar contigo, Carmen. Sí lo tienes. Hizo una pausa. Luego, en un susurro: he encontrado cosas. Cosas de mi hijo. Cosas terribles. Miré a Diego. Él asintió encendiendo su grabadora. ¿Qué cosas? No por teléfono. Ven a casa. A tu casa. Estoy sola. Y Marcos no está. Se ha ido con ella. Su otra mujer. Su voz se quebró. Colgué. Diego me miró. No vayas. Es una trampa. ¿Y si no lo es? ¿Y si realmente ha descubierto algo? Entonces que venga ella aquí al despacho, o al refugio. Llamé de vuelta. Carmen contestó al primer tono. Ven aquí, Carmen, al despacho de mi abogado. Calle San Vicente. 45. No puedo. Marcos tiene gente vigilando mi casa. Tu casa. Si me ven salir. ¿Qué has encontrado, Carmen? Un silencio largo, luego, un sollozo. Fotos de otra mujer, de un niño y documentos sobre una casa en el Vedat. Otro sollozo. Me ha mentido Elena. Todos estos años. Me ha mentido. Había dolor genuino en su voz. Dolor. Y traición. Tráelo todo ahora. O no hablamos. No puedo. Si me ve Marcos, entonces mándaselo a alguien, a Sara, que ella lo traiga. Sara también lo sabe. Y está de su parte. Carmen respiró hondo. Estoy sola, Elena. Tan sola como tú. Por un momento casi la compadecí. Casi. Luego recordé sus risas, mientras celebraban mi huida. Recordé sus mensajes, su desprecio. Tienes 1 hora. Si a las 9:30 no estás aquí con todo, llamo a la policía. Y les digo que estás implicada en el desvío de fondos. ¿Sabes lo que es la cooperación necesaria, Carmen? Hasta 15 años de cárcel. Colgué. Mis manos temblaban. Bien hecho, dijo Diego. Ahora esperamos. Esperamos. 9-2-0. 9-2-5. 9-2-9. A las 9:30 en punto, sonó el timbre de la puerta del despacho. No era Carmen, era la policía. 2 agentes serios con las manos en las pistolas. Elena Ruiz tiene que venir con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Su suegra, Carmen López, ha sido encontrada inconsciente en su domicilio con una herida en la cabeza y su nombre escrito con sangre en la pared. La comisaría de Ruzafa era más moderna que la de Ensanche, pero el olor era el mismo: café barato, sudor y miedo. Me sentaron en una sala de interrogatorios pequeña, con una mesa de metal atornillada al suelo y una cámara en el techo, cuyo piloto rojo parpadeaba como un latido irregular. Diego llegó 20 minutos después con la corbata deshecha y los ojos inyectados en sangre. No digas nada, absolutamente nada, hasta que sepamos de qué se trata.
La puerta se abrió. Entraron dos policías que no había visto antes. Una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido en un moño severo, y un hombre más joven, con cara de no creerse ni su propio nombre. Soy la inspectora Vega, dijo la mujer sentándose frente a mí. Y este es el agente Ruiz. Elena María Ruiz Sánchez está detenida por tentativa de homicidio. Eso es absurdo, cortó Diego antes de que yo pudiera reaccionar. Mi cliente lleva toda la tarde conmigo. Tenemos testigos. ¿A qué hora exactamente?, preguntó el agente Ruiz abriendo una libreta. Desde las 6:30 hasta las 9:20. Luego fuimos a Torrent y volvimos a mi despacho sobre las 9:30. La inspectora estudió a Diego, luego a mí. ¿Puede alguien confirmarlo de Torrent? Sí, Clara Rodríguez vive en el número 14 de la calle de las Américas 3B. Estuvimos con ella aproximadamente a las 7:40. Motivo de la visita. Diego puso una mano sobre la mía advirtiéndome que callara. Asuntos relacionados con el caso de violencia de género de mi cliente. No tengo por qué dar más detalles sin una orden judicial. La inspectora asintió como si esperara esa respuesta. Sacó una fotografía de una carpeta. La mostró. Era la pared de mi salón, la que daba al pasillo. En ella, con lo que efectivamente parecía sangre, alguien había escrito Elena. Su suegra fue encontrada inconsciente a las 9:15 por una vecina que oyó gritos. Tenía un golpe en la cabeza, probablemente provocado por un jarrón de porcelana que estaba hecho trizas en el suelo. Y esto señaló la foto en la pared. ¿Y por eso me detienen a mí?, pregunté, incapaz de contenerme. Porque alguien escribió mi nombre en una pared. Marcos podría haberlo hecho. O Sara, su cuñada, está en el hospital. Con su madre consultó sus notas. Marcos Martínez López tiene coartada. Estaba en un restaurante en el Vedad, con 3 testigos, desde las 8 hasta las 10. El Vedad, con su otra familia. ¿Y la herida de Carmen es grave?, preguntó Diego. Pérdida de conocimiento, conmoción cerebral, pero estable. Cuando recuperó el sentido, lo primero que preguntó fue por usted. La inspectora me miró directamente. Dijo Elena. Está bien, ¿dónde está Elena? Un silencio incómodo llenó la habitación. Diego fue el primero en romperlo. Entonces, ¿no la acusa? No. Pero el fiscal piensa que podría ser un montaje, una forma de desviar sospechas. La inspectora cerró la carpeta. Mire, señora Ruiz, entiendo que está en medio de un divorcio complicado, pero esto ya no es un asunto de familia, es un ataque con violencia, y su nombre está en la pared. Literalmente, añadió el agente Ruiz como si la aclaración fuera necesaria. Quiero verla, dije. Diego se volvió hacia mí. Elena, no es buena idea. Quiero ver a Carmen ahora en el hospital. La inspectora intercambió una mirada con su compañero, no como detenida, como visita familiar, y con un agente presente. De acuerdo. Diego suspiró, pero asintió. Yo voy también. Y quiero copia de todo el atestado, incluidas las fotos de la escena. El Hospital La Fe era un laberinto de pasillos blancos y olores a desinfectante. Nos llevaron a la planta de traumatología, a una habitación individual con un policía en la puerta. Carmen estaba pálida contra las sábanas blancas, con un vendaje en la cabeza y el brazo conectado a un suero. Cuando me vio, sus ojos, normalmente llenos de desprecio, mostraron algo que nunca le había visto: miedo, auténtico terror. Elena. Su voz era un hilo de sonido. Gracias por venir. El agente Ruiz se colocó en un rincón tratando de parecer invisible. Diego se quedó junto a la puerta. Yo me acerqué a la cama. ¿Quién te hizo esto, Carmen? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Creo que lo sabes. Quiero oírtelo decir a ti. Respiró hondo, y el sonido era áspero, doloroso. Fue Marcos. Mi hijo, mi propio hijo. Aunque lo esperaba, las palabras me golpearon con fuerza física. Diego se acercó. ¿Estás segura, señora López? Lo vio. No llegó por detrás. Pero le olía a su colonia, a esa colonia barata que siempre usa. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Había venido a hablar sobre lo que encontré sobre la otra mujer. El niño. Me gritó. Dijo que me metiera en mis asuntos. Yo le dije que tú tenías razón, que era un monstruo. Y entonces, cogió el jarrón, el que me regalaste en nuestro primer cumpleaños. Dijo, esto es por ponerte de su lado. Y, luego nada hasta que desperté aquí. Miré a Diego. Él tenía la expresión concentrada de quien está conectando piezas. ¿Dónde están las cosas que encontraste, Carmen? Los documentos, las fotos. Se los llevó todo, pero... Dudó, mirando al policía, luego a mí. Pero guardé copias en un sitio donde no las encontrará. ¿Dónde? En la tumba de tu suegro, de mi marido. Otra lágrima. Juan Antonio siempre dijo que Marcos acabaría mal, que tenía algo roto dentro.
Yo no le creí. Pensé que estaba celoso porque nuestro hijo era más listo, más ambicioso. Recordé a mi suegro, un hombre tranquilo, silencioso, que siempre miraba a Marcos con una tristeza extraña. Murió de un infarto hacía 5 años. Marcos no lloró en el funeral. ¿Qué contienen esas copias, Carmen? Todo. La escritura, de la casa de Elvedad, las fotos de la boda en Gibraltar, los informes del colegio del niño. Tragó saliva, y una carta de Marcos para mí, donde me explica por qué lo hace, por qué te maltrata, por qué nos miente a todos. El aire se me atascó en los pulmones. Una carta. Sí, me la dio hace un año. Dijo que si le pasaba algo la leyera. La guardé sin abrir. Hasta ayer. Carmen cerró los ojos. Es peor de lo que piensas, Elena. Mucho peor. La inspectora Vega, que había permanecido en silencio cerca de la puerta, se acercó. Señora López, ¿está dispuesta a hacer una declaración oficial? ¿A acusar a su hijo? Carmen abrió los ojos. Miró al techo, luego a mí. Sí, pero con una condición. Diego frunció el ceño. Usted no está en posición de poner condiciones. Sí lo estoy. Su voz recuperó un atisbo de su antigua firmeza. Quiero protección para mí y para Sara, y quiero garantías de que cuando todo esto termine, podré ver a mis nietos, a Sofía y a Hugo. Eso no depende de Elena, dijo Diego. Depende del juez. Pero ella puede no oponerse. Puede decir que no le importa. Carmen me miraba con una intensidad desesperada. Son todo lo que me queda, Elena. Marcos está perdido. Sara le tiene tanto miedo que haría lo que él diga. Pero los niños, mis nietos, pensé en cómo había hablado de ellos, en cómo los había usado como moneda de cambio, en cómo había celebrado cuando me fui. Pero también pensé en cómo a veces, cuando creía que no la veía, jugaba con ellos. Les leía cuentos. Les hacía tortillas. Como a ella le gustaban. Si testificas contra Marcos, si nos das todas las pruebas, no me opondré a que los veas. Supervisado al principio, pero no me opondré. Carmen asintió lenta, dolorosamente. De acuerdo. Entonces, llévame a la tumba de mi marido, allí está todo. La inspectora Vega consultó su reloj. Son las 11 de la noche. El cementerio está cerrado. Tengo llave. Soy hermana de la cofradía. Puedo entrar cuando quiera. Carmen intentó sentarse, pero se dejó caer de nuevo sobre las almohadas. Mañana a primera hora, antes de que a Marcos se le ocurra mirar allí. ¿Por qué iba a mirar allí?, pregunté. No era cercano a su padre. Pero sabe que yo voy todos los domingos. ¿Y si cree que tengo algo contra él y no lo encuentra en casa? Carmen no terminó la frase. No hacía falta. Diego se acercó a la inspectora. Necesitamos custodia para la señora López. Y para esas pruebas, puedo poner un agente en la puerta, pero ir al cementerio tendrá que ser de día, y con autorización judicial. Mientras tanto, mi cliente Diego señaló hacia mí, sigue siendo sospechosa. La retendremos hasta mañana. Si la señora López confirma su coartada y las pruebas apuntan a Marcos, la soltaremos. La inspectora se dirigió a mí. Lo siento. Son procedimientos. Me llevaron de vuelta a la comisaría, pero a una celda de detención. No al interrogatorio. Era pequeña, con una litera y un váter. No había ventanas. El tiempo pasaba lentamente, marcado solo por mis propios latidos. A eso de las 3 de la madrugada, Diego regresó. Traía 2 cafés y una bolsa de croissants. Come, necesitas energía. Y Carmen estable con un policía en la puerta. He llamado a Alba. Los niños están bien, aunque preguntan por ti. Me pasó un café. He estado revisando el cuaderno negro, el de Hugo. Elena, esto es enorme. Marcos no solo desviaba dinero, tenía una red con el concejal, con un juez de lo mercantil, con 2 inspectores municipales. Y lo de la otra familia, confirmado, la casa está a nombre de una tal Elena Morales. Tienen un niño de 3 años, Mateo. Diego sacó su tableta, me mostró una foto. Una mujer morena guapa sonriendo con un niño en brazos delante de una casa enorme con piscina. Elena es hija de un constructor rival. Esto no es solo un romance, es una alianza empresarial. Elena sabe de mí según el cuaderno. Sí, y según el cuaderno no le importa. Diego pasó una página. Aquí nota de Marcos por Elena, dice que la loca de la otra no es problema. Que cuando tenga la casa la echamos. La loca de la otra, yo quiero verla. A Elena. Sí, antes de que vayamos al cementerio. Elena no es buena idea. Necesito verla. Necesito saber a qué me enfrento. Diego suspiró, pero asintió. Mañana, después del cementerio. Si te sueltan. Me soltaron a las 8 de la mañana. Tras la declaración formal de Carmen, que confirmó mi coartada, la inspectora Vega firmó mi puesta en libertad, pero con advertencia por no salga de Valencia y no se acerque a su exmarido. ¿Dónde está Marcos? Desaparecido. Hemos ido a su casa de Elvedad vacía. Elena y el niño también han desaparecido. Eso no era bueno. Marcos acorralado era aún más peligroso.
Nos reunimos frente al cementerio municipal a las 9. Carmen llegó en una silla de ruedas empujada por Sara. Mi excuñada no me miró a los ojos. Vamos, dijo Carmen señalando un camino lateral. Por aquí, el panteón de la familia López. Era modesto, una losa de granito con los nombres de los abuelos, el padre, y un espacio vacío para Carmen. Ella indicó una esquina cerca de un ciprés, allí bajo la piedra con el ángel. Diego y el agente Ruiz que nos acompañaba movieron la piedra. Debajo un recipiente hermético de plástico. Dentro una carpeta. Nos sentamos en un banco cercano. Carmen con manos temblorosas abrió la carpeta. Primero las fotos Marcos y Elena. En una playa abrazados, Marcos con el niño en brazos. Marcos firmando documentos frente a un notario. Luego la escritura de la casa, a nombre de Elena. Sí, pero con una cláusula. En caso de fallecimiento de Marcos Martínez López, la propiedad pasa a su hijo, Mateo Martínez Morales. ¿Cuándo compraron esto?, preguntó Diego. Hace 2 años. Con dinero de la constructora. Según las notas que encontré, Carmen pasó otra hoja. Extractos bancarios. Transferencias desde la cuenta de la empresa a una cuenta a nombre de Elena. Cantidades grandes regulares. Finalmente la carta, la que Marcos le había dado a su madre. Carmen la abrió, respiró hondo y comenzó a leer en voz alta con voz quebrada. Querida mamá, si estás leyendo esto es que me ha pasado algo. Probablemente que Elena ha conseguido acabar conmigo. Ella no es la mujer que crees, es fría, calculadora, y me ha hecho la vida imposible desde el principio. ¿Recuerdas cuando papá te pegaba? ¿Recuerdas cómo te humillaba? Elena hace lo mismo conmigo, solo que ella es más lista, no usa los puños. Usa las palabras, el desprecio, la indiferencia. Por eso he buscado consuelo, en otra parte. Por eso tengo a Elena, sí me quiere. Ella sí me respeta. Y su familia, a diferencia de la tuya, me valora. Si algo me pasa, cuida de Mateo. Es tu nieto de verdad. Los otros, los de Elena, están contaminados con su odio, pero Mateo es puro como yo lo era antes de que ella me destrozara. Carmen dejó la carta en su regazo. Lloraba en silencio. Sara a su lado también tenía los ojos llenos de lágrimas. Es mentira, dije. Pero mi voz sonó débil incluso para mis propios oídos. Nunca le hice nada. Nunca le falté al respeto. Lo sé, susurró Carmen. Porque mi marido escribió una carta igual para su madre diciendo que yo era la culpable, que yo le provocaba. Miré a Diego. Él estaba pálido. Su padre también la maltrataba. Golpes, no palabras, sí desprecio, humillaciones. Y cuando intenté dejarlo, escribió a su familia, diciendo que estaba loca, que me inventaba cosas. Carmen se secó las lágrimas. Por eso defendía tanto a Marcos, porque pensé que era lo mismo que tú, como yo. Exagerabas. Que los hombres a veces son así. Pero no hay maldad. Y ahora dije. ¿Ahora crees que sí la hay? Carmen asintió lentamente. Marcos no es su padre. Es peor porque su padre al menos en el fondo se avergonzaba. Marcos disfruta. Disfruta haciendo daño. Sara, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló. Él me hizo hacer cosas. Firmar documentos. Mentir a la policía. Dijo que si no lo hacía, le contaría a mi novio lo que pasó cuando tenía 16 años. Carmen se volvió hacia su hija horrorizada. ¿Qué pasó cuando tenías 16 años? Sara rompió a llorar. Un día después de una fiesta él intentó. No llegó a pasar, pero casi. Y me dijo que si se lo contaba a alguien, diría que lo había provocado yo, que yo era una cualquiera. El aire se enrareció. Diego maldijo en voz baja. El agente Ruiz parecía incómodo, como si no debiera estar escuchando. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó Carmen con voz desgarrada. Porque tú nunca le habrías creído. Siempre ha sido tu niño de oro, tu Marquitos perfecto. Carmen cerró los ojos. Cuando los abrió, parecía haber envejecido 10 años. Tienes razón. No te habría creído, como no le creía a tu padre, cuando me dijo que Marcos robaba en la tienda, o a la profesora, cuando dijo que pegaba a otros niños. Se volvió hacia mí. Toda la razón la has tenido tú. Desde el principio, no supe qué decir. El odio que había sentido hacia ella durante años seguía ahí hirviendo, pero ahora se mezclaba con otra cosa, lástima. Una lástima amarga y envenenada. Necesitamos todas estas pruebas, dijo Diego rompiendo el silencio. Y necesitamos declaraciones de las dos. ¿Qué pasa con Marcos?, pregunté. Si ha huido con Elena y el niño, le buscaremos. Pero con esto señaló la carpeta, ya es violencia de género, es estafa, malversación, y ahora tentativa de homicidio de su propia madre. No podrá esconderse mucho tiempo. Dejamos a Carmen y a Sara bajo protección policial.
De camino al coche, Diego me miró. ¿Sigues queriendo ver a Elena? Ahora más que nunca. Localizarla no fue difícil. Su padre, el constructor, tenía una empresa en Torrent, y según el agente Ruiz que consultó con sus compañeros, Elena había llamado a su padre desde un hotel de la Sierra, Hotel El Pinar en Náquera, registrada como Elena Morales con un niño. Vamos, dije, no debes ir sola, ven conmigo entonces. El camino a Náquera fue silencioso mientras Diego conducía. Yo miraba las fotos de la carpeta. Marcos sonriendo con su otra familia. Marcos feliz. Marcos sin el ceño fruncido. Sin el puño apretado. ¿Por qué?, pregunté en voz alta sin darme cuenta. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué con ella sí podía ser bueno? ¿Por qué conmigo no? Diego tardó en responder. Hay personas que eligen a quien maltratar, y a veces eligen a quienes creen que se lo van a permitir, o a quienes creen que no tienen salida. Elena tiene dinero, familia, ella sí tiene salida. Quizá por eso la trata bien, porque sabe que si la toca su padre lo aplasta. Diego me miró de reojo. O quizás simplemente es diferente con ella. Las personas no son coherentes, Elena, y los maltratadores menos. El hotel El Pinar era bonito, de piedra y madera con vistas a las montañas. Preguntamos en recepción por Elena Morales. La recepcionista, joven e ingenua, nos dijo la habitación 204. Llamamos. La puerta se abrió solo unos centímetros, asegurada con la cadena. Un ojo moreno nos miró. Sí, Elena Morales. Soy Diego Martínez, abogado. Y esta es Elena Ruiz. El ojo se abrió más. La cadena se soltó, la puerta se abrió completamente. Elena era más guapa en persona, menos maquillada, con el pelo recogido, vestida con unos vaqueros y una sudadera. Detrás de ella un niño rubio jugaba en la cama con unos coches. Pasen. Su voz era suave, educada. Mateo, cariño, ve al baño a lavarte las manos. El niño obedeció sin rechistar. Cuando se cerró la puerta del baño, Elena señaló 2 sillas. Sé por qué están aquí. ¿Dónde está Marcos?, pregunté sin preámbulos. No lo sé. Se fue anoche. Después de lo de su madre. Dijo que tenía que arreglar cosas, que volvería en unos días. ¿Y tú le creíste? Elena me miró directamente. Sus ojos eran sinceros y asustados. No, pero tampoco tenía muchas opciones. Si vuelvo a casa de mi padre, Marcos se enfadará. Y si me quedo aquí, al menos Mateo está a salvo. ¿A salvo de qué?, preguntó Diego. De él, de Marcos. Elena bajó la voz. No es como cree, ¿sabe? No es el hombre maravilloso que me mostró al principio. Los últimos meses ha cambiado. Se enfada por todo. Critica cómo cuido a Mateo, cómo me visto, cómo hablo. Sonaba familiar, demasiado familiar. ¿Por qué te fuiste con él entonces? ¿Sabías que estaba casado? ¿Que tenía hijos? Elena se ruborizó. Al principio no lo supe. Me dijo que estaba separado, que tú eras una loca que no le dejaba ver a sus hijos. Luego, cuando supe la verdad, ya estaba embarazada. Y él me dijo que iba a divorciarse, que solo necesitaba tiempo. Y la casa la compró con dinero robado. No lo sabía. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Me dijo que era un bono de la empresa por un proyecto exitoso. Yo no quería saber más. Necesitaba un hogar para Mateo. Diego sacó fotocopias de los extractos bancarios. Este dinero viene de la constructora donde trabaja, dinero público de un proyecto municipal. Esto no es un bono, es malversación. Elena palideció. Yo no sabía nada. Se lo juro. Ahora lo sabes, dije. Y tienes 2 opciones. O sigues protegiéndole y vas a la cárcel con él, como cómplice, o nos ayudas y testificas. Testificar contra el padre de tu hijo, por el bien de tu hijo. Si Marcos va a la cárcel y se demuestra que el dinero de la casa es robado, os la quitarán a ti y a Mateo. ¿Quieres que tu hijo crezca en la calle, o quieres protegerle? Elena miró hacia la puerta del baño, de donde salían ruiditos de agua y el sonido de un niño cantando. Luego hacia las fotocopias, finalmente hacia mí. ¿Qué tengo que hacer? Contar la verdad, todo. ¿Cómo os conocisteis? ¿Qué te dijo de mí? ¿Cómo pagó la casa? Y añadí. Decirnos dónde puede estar escondido. Hay una cabaña en la sierra cerca de Segorbe. La compró hace un año, a nombre de un testaferro. Decía que era para nosotros. Para escapar los fines de semana. Elena cogió un papel. Escribió una dirección. Aquí, pero tenga cuidado, tiene armas. Lo he visto. Una escopeta. Dice que es para cazar, pero no caza. Terminé yo. Elena asintió. ¿Y mi hijo y yo? ¿Qué será de nosotros? Protección, testimonio anónimo si es posible. Y ayuda para empezar de nuevo lejos de aquí. Miré a Diego. Él asintió. De acuerdo.
Elena se levantó, fue a la maleta, sacó un teléfono. Aquí tiene más cosas. Fotos, mensajes, todo. Se lo doy, solo prométanme que no le harán daño a Marcos. La miré a esta mujer joven asustada, atrapada en la misma red que yo, solo que unos años más tarde, y supe que a su manera todavía le quería, o le tenía miedo, o ambas cosas. Lo que le pase a Marcos, dije tomando el teléfono, dependerá de la justicia, no de mí. Bajamos a recepción. Diego llamó a la inspectora. Vega le dio la dirección. Necesitamos un equipo, y cuidado, puede estar armado. Mientras esperábamos, miré el teléfono de Elena. Las fotos: Marcos sonriendo, Marcos con Mateo en hombros, Marcos cocinando una barbacoa. Un Marcos que yo no conocía, que quizá no existía salvo en esas fotos cuidadosamente preparadas. Y entonces, un mensaje recibido anoche a las 11 de Marcos: por querida, tengo que desaparecer unos días. La situación con mi madre se ha complicado, pero no te preocupes. Cuando esto termine seremos una familia de verdad. Te quiero. Y la respuesta de Elena: yo también te quiero, cuídate. Guardé el teléfono, miré a Diego. ¿Crees que lo cogerán? Sí, con esta dirección, y con todo lo que tenemos ahora. Sí. Me puso una mano en el hombro. Vamos a llevarte con tus hijos. Necesitan verte. Regresamos a Valencia, al refugio. Alba me abrió la puerta y mis hijos corrieron hacia mí. Los abracé, los besé, los sentí temblar contra mí. Mamá, ¿dónde estabas?, preguntó Sofía con los ojos como platos. Arreglando cosas, cariño. Para que estemos seguros. ¿Y el abuelo?, preguntó Hugo, que a sus 3 años todavía no entendía bien las relaciones familiares. El abuelo también viene. No, cariño. El abuelo no. Alba me hizo un gesto. La seguí a la cocina. Tu suegra ha llamado. Quiere verte. Dice que es urgente ahora. Dice que Marcos la ha llamado desde un número desconocido. Llamé al hospital. Carmen contestó al primer tono. Elena, escucha. Marcos me ha llamado. Sabe que estoy ayudándote. Sabe lo de Elena y está furioso. ¿Qué quiere? Que retire la denuncia. Que diga que me caí. Que fue un accidente. O si no, Carmen hizo una pausa. O si no, dice que hará daño a los niños, a Sofía y a Hugo. La sangre se me heló en las venas. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sé. Pero suena. Suena decidido. Dice que si va a la cárcel, no tiene nada que perder. Colgué, miré a Alba, luego a la puerta cerrada de la habitación donde mis hijos jugaban, y supe con una certeza absoluta que esto no había terminado, ni mucho menos. Necesitamos más protección, dije. Para ellos, para mí, para todos. Alba asintió. Ya he llamado a la policía. Vendrán a hacer una ronda. Pero Elena, sí tenemos que acabar con esto de una vez por todas. Es su intento, Alba. Es su intento. Pero mientras hablaba el móvil vibró de nuevo. Un número desconocido, un mensaje de texto por hola mamá. Papá dice que quiere jugar con nosotros. ¿Cuándo vamos a verle? El mundo se detuvo. Miré el número. No lo conocía. Miré la hora. Hace 2 minutos. Corrí a la habitación. Sofía estaba sentada en la cama con mi móvil en las manos. Sonreía. Mira mamá, papá me ha escrito. Dice que me quiere. Tomé el móvil. El mensaje estaba ahí, enviado desde un número que no conocía. Pero las palabras eran de Marcos. Sabía cómo hablarle a Sofía. Sabía qué decirle para conmoverla. Sofía, cariño, no vuelvas a mi móvil sin permiso. De acuerdo, pero era papá. Dice que quiere vernos. Papá no puede vernos ahora. Papá está de viaje. ¿A dónde? A un sitio muy lejano. Sofía asintió seria, como si entendiera más de lo que mostraba. Volvió a sus muñecas. Yo salí de la habitación con el móvil apretado en la mano. Marcos estaba cerca, y estaba jugando sucio, más sucio que nunca. Y esta vez iba a por los niños. El juzgado de lo penal número 7 de Valencia olía a madera pulida y miedo. Me senté en el banco de los testigos con las manos sudorosas sobre el regazo, mirando la sala. A mi izquierda, Diego tomaba notas. A mi derecha, en el banco contrario, Marcos, con traje caro, afeitado, impecable, como si fuera él la víctima. Entre nosotros, la jueza, una mujer de unos 50 años, con gafas de lectura y expresión impenetrable. Señora Ruiz, dijo la jueza, va a declarar como testigo en la causa contra Marcos Martínez López. Recuerde que está bajo juramento. Así lo entiendo, señoría. El fiscal, un hombre joven de aspecto cansado, se levantó. Señora Ruiz, ¿puede contarnos qué sucedió la noche del 15 de abril? Respiré hondo. Esa noche mi marido Marcos llegó a casa borracho. Discutimos porque yo estaba trabajando en unos diseños. Rompió mi tablet, luego me golpeó. ¿Puede describir los golpes?
Me dio en la cara con la mano abierta primero, luego con el puño. Levanté la cara mostrando la cicatriz sutil que aún tenía en el labio. Sangré. Los niños despertaron. Mi hija Sofía me preguntó por qué papá gritaba. En el banco de los acusados, Marcos movió la cabeza como lamentando una mentira. Su abogado, un tipo con traje demasiado ajustado, tomó notas. ¿Y qué hizo después?, preguntó el fiscal. Me fui con mis hijos al refugio de mujeres de Ruzafa. ¿Por qué no llamó a la policía esa noche? Por miedo. Marcos me había amenazado antes. Dijo que si le denunciaba me quitaría a los niños. El abogado de Marcos se levantó. Protesto. Señoría, especulativo. Admitida, dijo la jueza. Señora Ruiz, limítese a los hechos. Y el fiscal continuó. ¿Qué pasó? Después de irse al refugio, Marcos se quedó en mi casa con su madre y su hermana. Celebraron mi marcha. Lo sé, porque me enviaron audios mensajes. Adjuntamos como prueba los audios, dijo Diego, entregando un pendrive al alguacil. Se reprodujeron en la sala silenciosa. La voz de Carmen sonó estridente por: la tonta se fue. Ahora la casa es nuestra. Risas. Brindis. La voz de Sara por la habitación de los niños: la convierto en vestidor. Marcos no se inmutó como si escuchara el tiempo meteorológico. Después de estos audios, continuó el fiscal. ¿Qué sucedió? Intenté recuperar mi casa, pero cuando llegué con la policía, Marcos, su madre y su hermana se negaron a salir. Dijeron que la casa era de ellos. Y es de ellos, señora Ruiz. No, la casa es mía. Solo a mi nombre de herencia de mi madre. El fiscal mostró la escritura, luego otros documentos, extractos bancarios, fotos de mis heridas y entonces la grabación del banco, la de Carmen intentando acceder a mis cuentas. Cuando se oyó la voz de Carmen diciendo por ella tiene problemas psicológicos, necesita que gestionemos su dinero por alguien, tosió en la sala. Entre el público vi a Carmen pálida con la cabeza baja. Señora Ruiz, dijo el fiscal, ¿sabe si su exmarido tenía intención de apropiarse de su casa? Sí, en los mensajes que intercambió con su hermano decía que cuando me echara reformarían la casa, la planta baja para su madre. El abogado de Marcos saltó. Protesto. Esa conversación fue obtenida ilegalmente. Fue obtenida de un dispositivo a nombre de la víctima, corrigió Diego. La señora Ruiz tenía todo el derecho a acceder a su propio ordenador. La jueza deliberó un momento. Admitido, continúe. Pero lo mejor o lo peor estaba por llegar, porque ahora tocaba el turno a Diego. Como abogado particular, podía hacer preguntas. Señora Ruiz, comenzó, además de la violencia física. Sí, psicológica. Me decía que no valían nada, que mis diseños eran basura, que sin él no era nadie. Y económica, si él ganaba más, pero yo pagaba la hipoteca, los gastos de la casa, los niños, mientras él ahorraba para su otra vida. Murmullos en la sala. La jueza pidió silencio. ¿Otra vida?, preguntó Diego como si no lo supiera. Si Marcos tiene otra familia, una mujer llamada Elena Morales. Y un hijo de 3 años. Mateo. El estallido fue instantáneo. Marcos se levantó. Es mentira. Silencio, golpeó la jueza con el mazo. Acusado, si se levanta otra vez sin permiso, le saco de la sala. Marcos se sentó, pero sus ojos me atravesaron como puñales. ¿Tiene pruebas de esta otra familia?, preguntó Diego. Sí. Diego entregó más documentos, fotos de Marcos con Elena, de la casa en el Vedat del niño, y la escritura con la cláusula de herencia. Pero lo más importante llegó después: el cuaderno negro de Hugo, las transferencias a Suiza, las facturas falsas, y el video, el del soborno al concejal. Cuando proyectaron el video en la pantalla de la sala, Marcos palideció por primera vez. La máscara se le cayó. Se le vio sudar, tragar saliva, mirar a su alrededor, como un animal acorralado. Señoría, dijo Diego, cuando terminó el video, esto demuestra que el acusado no solo es violento con su familia, sino que además está implicado en actividades delictivas de corrupción y malversación, y que al sentirse acorralado, intentó culpar a como pueda a su erosión, mi cliente, de sus propios delitos. La jueza estudió los documentos. El silencio pesaba como plomo. Llamaremos al siguiente testigo, dijo finalmente. Señora Carmen López. Carmen se acercó al estrado como si fuera al cadalso. Juró, se sentó, y cuando el fiscal le preguntó por la noche del 15 de abril, rompió a llorar. Fui una mala suegra, una mala persona, le hice la vida imposible a Elena. Y cuando se fue, celebré porque pensé que mi hijo por fin sería feliz. ¿Y su hijo, el acusado, golpeó a la señora Ruiz?, preguntó el fiscal. Sí, muchas veces. Yo lo sabía. Y no hacía nada. Peor, le justificaba. Decía que Elena le provocaba. ¿Y la noche en que usted fue atacada, quién la golpeó? Carmen miró a Marcos. Él le devolvió la mirada, y en sus ojos había una advertencia clara: por cuidado con lo que dices. Pero Carmen respiró hondo. Mi hijo Marcos
Porque descubrí sus mentiras, su otra familia. Y porque decidí ayudar a Elena. El abogado de Marcos se levantó. Señora López, no es cierto que usted y la señora Ruiz han urdido esta historia para quedarse con todo el patrimonio familiar. No es cierto que usted siempre ha estado celosa de su hijo, porque él era el preferido de su difunto marido. Eso no es verdad. Carmen gritó, y su voz se quebró. Yo adoraba a mi hijo demasiado, hasta el punto de cerrar los ojos a lo que hacía. Pero ya no más. Y no es cierto, insistió el abogado, que la señora Ruiz la amenazó con denunciarla por complicidad si no testificaba contra mi cliente. Diego se levantó. Protesta. El abogado está acosando al testigo. Admitida, dijo la jueza. Señor abogado, formule preguntas, no acusaciones. Pero el daño estaba hecho. Carmen, deshecha, seguía llorando. La jueza le dio un vaso de agua. Luego llegó el turno de Sara. Mi cuñada o excuñada llegó al estrado con la cabeza baja, y cuando el fiscal le preguntó si conocía la violencia de su hermano, negó con la cabeza. No vi nada. Oí discusiones, pero nunca vi golpes. Nunca vio lesiones en la señora Ruiz, insistió el fiscal. Si las tenía, decía que se había caído o tropezado. Y los audios, los de la celebración. Estábamos borrachos. Bromeábamos. No era en serio. Sara traicionaba a su madre. Traicionaba la verdad, pero en sus ojos vi miedo. Miedo a Marcos. Miedo a lo que pudiera hacerle. Diego en su turno fue directo. Señorita López. ¿El acusado la ha amenazado alguna vez? Protesto, dijo el abogado de Marcos. Irrelevante. Concedida, dijo la jueza. Pero Diego no se rindió. Señorita López, sabe que ocultar información en un juicio penal es delito, y que si miente bajo juramento, puede ser acusada de perjurio. Sara palideció, miró a Marcos, luego a la jueza. Yo no quiero problemas. Entonces diga la verdad, insistió Diego. Vio a su hermano golpear a Elena Ruiz. Un silencio eterno. La sala contuvo la respiración. Sí, susurró finalmente Sara. Una vez en la cocina. La golpeó tanto que le rompió un diente. Luego dijo que se lo pagaría, que era un accidente. Marcos cerró los puños, pero no dijo nada. Después de Sara, otros testigos, la vecina de abajo que llamó a la policía, a la vez que Marcos rompió la puerta, el médico forense, que documentó mis lesiones, la psicóloga del juzgado, que diagnosticó estrés postraumático, y entonces el testigo estrella, Elena Morales, entró en la sala con la cabeza alta pero temblando. Juró. Y cuando el fiscal le preguntó cómo conocía a Marcos, su voz fue clara aunque débil. En un evento de trabajo. Él me dijo que estaba separado, que su exmujer era una loca que no le dejaba ver a sus hijos. Y cuando supo la verdad, cuando quedé embarazada, ahí me dijo que todavía estaba casado, pero que se divorciaría. ¿Y la casa de Elvedad? ¿Cómo la pagó? Marcos dijo que era un bono del trabajo. Yo no hice preguntas. Y sabía que el dinero era de la constructora de fondos públicos. No lo supe después, cuando la policía me enseñó los documentos. El abogado de Marcos se levantó agresivo. Señora Morales, no es cierto que usted sabía perfectamente que Marcos estaba casado y que accedió a ser su amante a cambio de regalos, joyas, una casa. Elena se ruborizó. Al principio no lo sabía. Luego sí, pero ya era tarde. Tenía a Mateo. Y no es cierto que ahora testifica contra él, porque él la dejó por celos. No testifico porque es lo correcto y porque quiero que mi hijo sepa la verdad. Algún día, la jueza intervino. Señor abogado, modere el tono. Pero el turno de preguntas de Diego fue más devastador. Señora Morales, ¿el acusado fue alguna vez violento con usted? Elena dudó. Miró a Marcos. Él negó ligeramente con la cabeza, pero ella inesperadamente dijo, sí. No me golpeó, pero me amenazó. Dijo que si le dejaba nunca más vería a Mateo, y que arruinaría a mi familia. Murmullos. La jueza golpeó el mazo. ¿Y sabe?, continuó Diego, si el acusado tenía intención de hacer daño a sus otros hijos, a Hugo y a Sofía. Lo dijo una noche borracho. Dijo que si Elena no se rendía, usaría a los niños, que ella los quería más que a nada, y que por ahí podría hacerle daño. El grito salió de mi boca antes de que pudiera contenerme. Eso basta. La jueza me miró. Señora Ruiz, cálmese. Pero yo ya estaba de pie. Calmarme, cuando dice que quería hacer daño a mis hijos. Elena, siéntate. Susurró Diego, tirándome de la manga. Me senté temblando, llena de rabia. Marcos me miraba y en sus ojos vi algo que me dio satisfacción. Le gustaba verme así, descontrolada, asustada. El juicio continuó. Más pruebas, más testigos. Hugo, el compañero de trabajo, testificó por videoconferencia desde un lugar seguro. Contó lo del dinero desviado, lo de las facturas falsas, lo de la cuenta en Suiza. Y cuando llegó el turno de Marcos, todo cambió.
Subió al estrado con seguridad, juró. Y cuando su abogado le preguntó por los hechos, su versión fue convincente. Elena siempre fue inestable, dijo con voz serena, casi compasiva, celosa, controladora. Yo trabajaba mucho para darles una buena vida. Y ella me acusaba de infidelidades, de mentiras. ¿Y los golpes?, preguntó su abogado. Ella se autolesionaba para culparme. Una vez se dio contra la mesa, otra se cayó por las escaleras. Y yo, como un tonto, la llevaba al hospital, la cuidaba. ¿Y por qué cree que haría eso? Para controlarme, para que no me fuera, porque sabía que yo ya no la quería, que nuestra relación había terminado. Era descarado, cínico. Y para quien no le conociera, creíble. El fiscal, en el turno de réplica, fue agresivo. Señor Martínez, ¿cómo explica los audios de la celebración? Estábamos borrachos. Era una broma de mal gusto, pero nunca celebramos que se fuera, al contrario, estábamos preocupados. Preocupados, decían. La tonta se fue. Ahora es nuestra. Broma, señor fiscal, solo bromas. Y la otra familia, Elena Morales, Mateo, también son bromas. Marcos no se inmutó. Elena es una obsesa. Se inventó esa relación. El niño no es mío. En el público Elena gimió. La tuvieron que sacar de la sala. Y las pruebas documentales, las transferencias, el cuaderno de Hugo. Hugo me odia porque le despedí por robar. Y todo eso, señaló. Los documentos son falsificaciones. Elena es diseñadora gráfica, sabe manipular imágenes, documentos. Era increíble. Negaba todo con una tranquilidad pasmosa. Hasta que Diego, en su turno, sacó su arma final. Señor Martínez. ¿Conoce este objeto? Mostró el USB, el que había encontrado bajo el suelo. Marcos palideció ligeramente, pero recuperó la compostura. No. Es un USB que tenía escondido en su estudio bajo el suelo. Contiene, entre otras cosas, un video de usted sobornando a un concejal. Sigue diciendo que no lo conoce. Puede ser de cualquiera. Diego se acercó al estrado. En el video se le ve claramente y se le oye. Ofreciendo dinero a cambio de favores. Montaje. Y esto, Diego mostró una hoja. Una carta suya a su madre donde dice que si le pasa algo, la culpable es Elena. También es un montaje. Marcos se quedó sin palabras por primera vez. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. Esa carta es privada. Privada, donde admite que quiere culpar a su mujer de sus propios actos. Diego se volvió hacia la jueza. Señoría, esto demuestra la naturaleza manipuladora del acusado. No solo miente ahora, lleva años planeando esta mentira. La jueza estudió la carta, luego a Marcos, luego a mí. ¿Algo más, señor abogado? Sí, señoría. Una última pregunta. Diego se acercó a Marcos. ¿Por qué? Si Elena era tan mala, tan controladora, tan inestable, ¿por qué luchó tanto para quedarse con la casa donde vivía con ella? ¿Por qué no se fue si tanto la odiaba? Marcos abrió la boca, cerró, abrió de nuevo. ¿Por qué? Porque es mi casa. No, señor Martínez. Es de ella legalmente. Y usted lo sabía. Por eso necesitaba echarla para quedársela. No por odio, por codicia. El silencio fue absoluto. La jueza anunció un receso 2 horas. Luego los alegatos finales. En el pasillo, Diego me ofreció un café. Lo está haciendo bien, muy bien. Y Marcos mintió en todo. Sí, pero algunos lo creerán. La jueza no es tonta, pero la duda siempre existe. Y si confía, tenemos pruebas muchas. Carmen se acercó pálida. Elena, lo siento por todo. No ahora, Carmen, por favor. Ella asintió. Se alejó. Sara no estaba. Se había ido después de declarar. Las 2 horas pasaron lentamente. Cuando volvimos a la sala, la tensión era palpable. El fiscal habló primero. Habló de violencia sistemática, de manipulación, de peligrosidad. Pidió 8 años de prisión. El abogado de Marcos habló después de una mujer despechada, de pruebas falsificadas, de venganza. Pidió la absolución. Luego Diego se levantó. Y durante 20 minutos desmontó cada mentira, cada excusa, cada justificación. Señoría, dijo al final, esto no es solo un caso de violencia de género. Es un caso de una persona que cree que puede poseer a otra, que puede golpearla, humillarla, robarla y salir impune. Elena Ruiz no está pidiendo venganza, pide justicia. La justicia que le fue negada cada vez que su marido la golpeaba, cada vez que le decía que no valía nada, cada vez que celebraba su sufrimiento. Se sentó. La jueza anunció que daría el veredicto en 3 días. 72 horas de agonía. Esperamos en el refugio con los niños, intentando actuar con normalidad. Pero por las noches, cuando ellos dormían, yo me quedaba despierta, mirando al techo, repasando cada momento del juicio. El tercer día volvimos al juzgado. La sala estaba llena. Carmen, Sara,
algunos vecinos periodistas. Marcos, otra vez impecable, pero con ojeras. La jueza entró, todos nos levantamos. Ella se sentó, estudiaba unos papeles. Luego miró a Marcos. Señor Marcos Martínez López, levántese. Marcos se puso de pie. Tras analizar las pruebas, los testimonios y los alegatos, este tribunal considera probado que usted ejerció violencia física y psicológica continuada sobre su esposa, Elena María Ruiz Sánchez. Asimismo, considera probado que intentó apropiarse ilegalmente de su vivienda, y en relación con los hechos investigados en pieza separada, existen indicios racionales de criminalidad en relación con delitos de malversación y cohecho. Marcos se tambaleó. Su abogado le agarró del brazo. Por todo ello, continuó la jueza, le condeno a 8 años de prisión por violencia de género, a 3 años, por allanamiento de morada, a 2 años, por amenazas, y en atención a sus circunstancias personales, y a la gravedad de los hechos, decreto su ingreso inmediato en prisión. Un suspiro colectivo recorrió la sala, luego aplausos. La jueza golpeó el mazo. Silencio, aún no he terminado. Miró a Marcos, que estaba pálido como la muerte. Además, se le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de sus hijos. Se le priva de la patria potestad, y se le condena a indemnizar a la señora Ruiz con 100 euros por daños morales. 8 años más 3 más 2. 13 años en total, aunque cumpliría menos, pero suficiente. Suficiente para que mis hijos crecieran sin él, para que yo reconstruyera mi vida. Cuando los guardias se llevaron a Marcos esposado, me miró por última vez, y susurró tan bajo que solo yo pude oírlo. Esto no termina aquí. Para mí sí, contesté. Me di la vuelta, salí de la sala. En el pasillo Diego me abrazó. Carmen lloraba. Sara también. Gracias, dije a Diego. No me des las gracias. Te lo debía a ti y a todas las que pasan por esto. Al salir del juzgado, los periodistas nos esperaban. Preguntas, fotos. La gente iba a trabajar, a comprar, a vivir como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, algo importante. Cuando llegamos, Alba y los niños nos esperaban. Sofía corrió hacia mí. Mamá, ya no volverá papá. No, cariño, no volverá nunca. Nunca. La abracé, luego a Hugo, luego miré a Alba, a Diego, y por primera vez en años respiré de verdad. Pero esa noche, mientras los niños dormían, sonó el teléfono. Un número desconocido. Diga, enhorabuena, zorra. Era Marcos desde la cárcel. ¿Cómo has conseguido llamar? Tengo amigos en todas partes. Su voz era un susurro venenoso. 8 años no son nada. Y cuando salga tú y tus hijos pagaréis. Te lo juro. Inténtalo, dije, y colgué. Salí al balcón. La noche de Valencia era fría, pero limpia. Miré las estrellas, pocas, débiles entre la contaminación lumínica, y entonces supe esto no había terminado, tal vez nunca terminaría del todo. Pero yo ya no tenía miedo, porque ahora sabía quién era, y sabía que pasara lo que pasara, no volvería a ser la mujer que se encogía ante los gritos, la que perdonaba los golpes, la que creía que merecía menos. Había ganado no solo el juicio, me había ganado a mí misma, y eso era lo único que importaba. 3 años después, un martes cualquiera de septiembre, supe que Marcos había salido de prisión. No por una llamada oficial, ni por Diego, que ahora era más que mi abogado. Lo supe porque Alba apareció en la puerta de mi taller de diseño con la boca apretada y los ojos llenos de preocupación. Ha salido en libertad condicional por buena conducta. Dejó caer las palabras como piedras en el suelo de madera recién barnizado. Dejé el pincel con el que estaba pintando un mural en la pared. Las manos no me temblaron. Ya no. Cuando ayer ha ido directo a casa de su madre, a la tuya quiero decir, a la que vendiste. Esa casa ya no es mía. Me limpié las manos en el delantal. Condiciones. Terapia para maltratadores. Prohibición de acercarse a menos de 1 kilómetro de ti o de los niños. Y tiene que presentarse cada semana en el juzgado. Alba se acercó mirando el mural. Está bonito. Gracias. El mural mostraba mujeres de diferentes edades, razas, tamaños, todas cogidas de la mano. Mi taller, Huellas Propias, ocupaba el local entero de un bajo en el Carmen, 2 habitaciones para diseño gráfico, una para clases de arte, terapia para supervivientes. Y esta la recepción, donde atendíamos a las que llegaban buscando algo más que un trabajo, buscándose a sí mismas. ¿Y los niños?, preguntó Alba. En el colegio con Clara. Ella los recoge los martes. Sonreí al pensarlo. Clara, mi exvecina, ahora mi socia, y mi mejor amiga. ¿Y no tienes miedo? Alba asintió más tranquila. Bueno, venía a traerte esto. Sacó un sobre. Es de Carmen. Lo abrí. Dentro una nota escrita con la letra temblorosa de mi exsuegra y una fotografía. La nota decía: por Elena sé que no debo contactarte,
pero quería que supieras que Marcos está conmigo solo unos días, hasta que encuentre trabajo. No se acercará a ti ni a los niños, te lo prometo. Y quería darte esto. Es de tu madre. La encontré al vaciar la casa. Pensé que debería tenerla tú. Con cariño, Carmen. La fotografía era vieja de los años 80. Mi madre joven, sonriendo frente a la casa que ahora pertenecía a una familia sueca. En el dorso, su letra por mi mayor logro, un techo propio para mi hija. ¿La guardas?, preguntó Alba. Sí, pero no la respuesta. Rompí la nota en pedazos. Mi relación con Carmen es complicada. Va a terapia. Yo voy a terapia. Los niños van a terapia. Pero confiar en ella después de todo. Dejé la frase en el aire. Diego llegó a las 7 justo, cuando terminaba mi última clase de arte terapia. Las mujeres: María, que había huido de su marido hacía 3 meses, Aisha, que había llegado de Marruecos con sus 2 hijas, y Laura, cuya expareja había intentado quemarla viva, recogían sus cosas entre risas y promesas de verse la semana siguiente. ¿Cómo fue?, preguntó Diego, besándome en la mejilla. Un beso cotidiano, que todavía me sorprendía por su normalidad. Bien. Aisha vendió su primer cuadro, 100 euros. Lloró. Le sonreí. ¿Y tú? Reunión con el fiscal. Me tomó de la mano. Tiene condiciones estrictas, y si las incumple, vuelve a la cárcel a cumplir los 8 años que le quedan. Y Elena, y el niño, en Barcelona con su familia. Ella tiene una tienda de ropa. Va bien. Mamá Clara nos ha enseñado a hacer brazo de gitano, dijo Hugo, de 6 años. Ahora, con la cara manchada de chocolate. Y yo he hecho el relleno, añadió Sofía orgullosa. Clara nos guiñó un ojo. Son unos chefs mejor que yo. En el ascensor de camino a nuestro piso, Sofía me miró con sus ojos serios. Mamá, hoy en el colegio Carlos dijo que su padre le contó que mi papá ha salido de la cárcel. El aire se me atascó. Miré a Diego. Él asintió dándome fuerza. Sí, cariño, ha salido, pero no va a venir a vernos. Porque el juez no se lo permite. Y porque nosotros no queremos. Es malo. Está enfermo, Hugo. Y hasta que no se cure, no puede estar con nosotros. La explicación, simplificada pero verdadera, pareció satisfacerles. O al menos, les dio algo a lo que agarrarse. Esa noche, después de acostar a los niños, Diego y yo nos sentamos en el balcón. Desde allí se veía Valencia, las luces, la vida. Carmen me mandó una foto de mi madre, dije mostrándosela. ¿La guardas? Eso es bueno. Guardo la foto. No a Carmen. Suspiré. A veces pienso que debería perdonarla más, que está intentando cambiar, pero luego recuerdo sus risas, los audios, y se me cierra el estómago. Diego tomó mi mano. No tienes que perdonar, Elena. Tienes que vivir. Y si vivir significa mantenerla a distancia, está bien. Ella tiene que ganarse tu confianza si es que puede. 3 días después, mientras trabajaba en un diseño para una librería feminista, sonó el teléfono del taller. Era un número desconocido. Diga. Elena, soy Carmen. Por favor, no cuelgues. Casi lo hago. Pero algo en su voz, una urgencia genuina, me detuvo. ¿Qué pasa? Es Marcos. Se ha ido. Anoche no volvió a casa. Y esta mañana la policía llamó. Incumplió la condición. No se presentó en el juzgado. Me puse de pie. Y creo que va a por ti. Llamó antes de irse. Dijo que si no podía tener a sus hijos, nadie los tendría. El mundo se detuvo, pero solo un instante. Luego la calma, la misma calma que había aprendido en terapia, la que ahora era mi armadura. ¿Avisaste a la policía? Sí. Pero dijeron que hasta que no haga algo, no pueden hacer nada, solo buscarlo. Gracias por avisarme, Carmen. Iba a colgar, cuando añadió, Elena. Lo siento por todo. Sé que no cambia nada, pero lo siento. Colgué. Llamé a Diego luego a la escuela. Los niños estaban bien. Clara estaba allí como cada día esperándolos. Luego llamé a Alba, llamé a la inspectora Vega, que todavía llevaba el caso, y luego me senté y respiré. Marcos había intentado esto antes. Al salir de la cárcel, en la audiencia de libertad condicional, había dicho: cuando salga, esto no termina. Y yo le había creído, por eso estaba preparada. Lo que no esperaba era cómo sucedió. A las 4 de la tarde Clara trajo a los niños al taller. Sofía tenía una manualidad, un molinillo de viento, y Hugo venía emocionado porque había sido elegido para repartir los cuadernos. ¿Todo bien?, preguntó Clara, con los ojos llenos de la misma pregunta que yo había hecho 1000 veces. Si la policía está al tanto, y Diego viene para acompañarnos a casa. Mientras los niños merendaban en la sala de al lado, trabajé en el diseño. Era para un cartel: mujeres que escriben su historia. Irónicos giros del destino. El timbre de la puerta sonó. Miré por la mirilla.
Era un repartidor con un paquete. Señora Ruiz, un paquete para usted. No he pedido nada. Es un regalo, dice aquí. El hombre joven con una gorra de una empresa de mensajería, que no conocía, sostenía una caja rectangular. Puede dejarlo fuera. Necesita firmar. Algo no encajaba. La hora, la empresa, la prisa del hombre. Un momento. Fui a por el teléfono. Cuando volví, el hombre ya no estaba. Y en el suelo frente a la puerta, la caja. Diego llegó en ese momento. ¿Qué pasa? Eso, señalé la caja. Un repartidor que se fue sin dejar el paquete. Diego la examinó sin tocarla. Luego llamó a la policía. Cuando llegaron, la inspectora Vega abrió la caja con cuidado. Dentro, sin embalaje, había un jarrón, el mismo que Marcos había usado para golpear a Carmen, roto y rehecho con un pegamento burdo visible. Y una nota por las cosas rotas. Nunca vuelven a ser lo mismo. Pero yo sí puedo volver. Sofía, que se había asomado, vio el jarrón. Es el de la abuela. Sí, cariño. Vete con Hugo, por favor. Los niños se fueron. La inspectora miró la nota. Es una amenaza, pero no explícita. No podemos hacer nada más que añadirlo al expediente. ¿Y encontrarlo? Pregunté, y mi voz sonó más cansada de lo que quería. Lo estamos buscando. Tiene el teléfono localizado. Está en Valencia, pero se mueve. Esa noche, con los niños dormidos, Diego y yo revisamos la seguridad del piso. Cámaras, alarmas, todo en orden. Se acabó lo de esperar, dije de repente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a acabar esto a mi manera. Al día siguiente dejé a los niños con Clara. Quédate con ellos hoy. No vayas al colegio. Quédate aquí, Elena. ¿Qué vas a hacer? Lo que debía hacer hace años. Fui al taller, llamé a todas las mujeres que habían pasado por él, a María, a Aisha, a Laura, a las que todavía estaban en el refugio, a las que ya habían seguido adelante, y les pedí algo sencillo: estar atentas, ser mis ojos, porque Valencia, tan grande, a veces es un pueblo. Y alguien había visto a Marcos. María lo vio primero en un bar de Cánovas, tomando un café, leyendo un periódico. ¿Solo segura?, pregunté por teléfono. Segura. Lo reconocería en cualquier parte. Es el mismo de las fotos que nos mostraste en el taller. En las charlas de reconocer al enemigo. Fui no sola. Diego insistió en venir. Y la inspectora Vega, a quien avisé, envió un coche no marcado. Marcos estaba en la terraza con gafas de sol, pero era él. Más delgado, más avejentado, pero él. Me senté frente a él sin invitación. Diego se quedó de pie a mi lado. Marcos no pareció sorprendido. «Qué bien te veo. ¿Qué quieres, Marcos?» «Lo mismo de siempre, lo que es mío. No tienes nada aquí, ni casa, ni dinero, ni familia. Tengo hijos. No tienes 2 niños a los que aterrorizaste, y que ahora tienen una vida sin miedo». Apoyé las manos en la mesa. «Y vas a dejarlos en paz. Porque si no, esta vez, no irás a la cárcel. Irás a un manicomio. Porque solo un loco haría lo que estás haciendo». Él sonrió. Era la misma sonrisa de siempre, de superioridad, de desprecio. «¿Y quién va a impedírmelo? Tú». Señaló a Diego con la cabeza. «O la policía que está en ese coche de ahí, todos. Y algo más, tu madre. Ella testificará contra ti otra vez. Y tu hermana. Y Elena. Ya no tienes a nadie, Marcos. Estás solo». Algo se quebró en su sonrisa. «Mi madre nunca. Tu madre va a terapia. Y ha entendido que protegerte era destruirte. Y a los que te rodeaban, me levanté. Tienes 1 hora para presentarte en el juzgado, si no la orden de búsqueda se activará. Y esta vez incondicional. Me da igual. No tengo nada que perder. Todos tenemos algo que perder, Marcos. Tú todavía tienes libertad. Poca, pero la tienes. Y si la pierdes, no volverás a ver la calle en años». Di media vuelta, luego me detuve. «Y otra cosa. Si vuelves a acercarte a mis hijos, no llamaré a la policía, iré yo misma. Y créeme, he aprendido a pelear». Salimos en el coche. Diego exhaló. «Has sido valiente». «Estúpida, pero valiente. Sé que tenía el teléfono pinchado y que la policía escuchaba. No estaba sola. ¿Y crees que funcionará? No, él no cambia. Pero ahora lo sabe. Sabe que no tengo miedo». Tenía razón, no funcionó. Marcos no se presentó en el juzgado, y la orden de búsqueda se activó, pero no lo encontraron ese día ni al siguiente. 1 semana después, Carmen llamó llorando. «Elena, lo siento tanto». «¿Qué pasa, Carmen?» «Está aquí en mi casa. En la tuya, la de los suecos, están de vacaciones, y ha forzado la puerta. Dice que no se irá hasta que vengas. Llama a la policía». «Ya lo he hecho, pero dice que si viene la policía se tirará por el balcón. Y que antes me llevará con él». «Maudie. Voy». Diego intentó detenerme. «Es una trampa, Elena. Lo sé, pero no puedo dejar que Carmen muera. Ni que esa casa, la casa de mi madre». Llegamos a la calle Jorge Juan. La policía ya estaba allí. La inspectora Vega me esperaba.
No puede entrar, Elena. Es peligroso. Él quiere hablar conmigo, y lo hará aquí o dentro. Finalmente, accedieron con chaleco antibalas y con agentes en los pisos de al lado. Subí. La puerta de mi antigua casa estaba abierta. Marcos estaba en el salón sentado en el sofá. Mi sofá, el que había vendido con la casa. Lo habían dejado los nuevos dueños. A su lado Carmen llorando silenciosamente. Querida, dijo Marcos como si fuera una visita más. Qué bien que hayas venido. ¿Qué quieres, Marcos? Que admitas que esto es mío. Que esta casa, esta vida me pertenece. Esta casa es de una familia sueca, y tu vida está en la cárcel. Si te rindes ahora, quizás solo sea unos años más. Años, se rió. He pasado 3 años entre 4 paredes. Por tu culpa. Y ahora quieres que vuelva. Fue por tus culpas, Marcos. Por tus golpes, por tus robos, por tus mentiras. Se levantó. Carmen gimió. Mis mentiras, mis robos. ¿Y tú qué? No robaste. No mentiste. Me robaste a mis hijos. Les mentiste sobre mí. Les di la verdad, que su padre los quería pero estaba enfermo, y que hasta que no se curara, no podía estar con ellos. No estoy enfermo, gritó, y la voz le resonó en el salón vacío. Soy así. Y así me quisiste. Tú al menos así me aguantaste todos esos años. Ahí estaba, la verdad. La verdad, que nunca había admitido. No te aguanté, Marcos. Te tuve miedo. Hay diferencia. Se acercó. Los agentes ocultos se tensaron, pero yo me mantuve firme. Pues ahora ya no me tienes miedo, ¿verdad? No, porque sé que pase lo que pase, he ganado. Tengo mi vida, mi taller, mis hijos. ¿Y tú qué tienes? Su cara se descompuso. Por un instante, vi al niño que había sido el niño, que su padre había despreciado, la madre que había adulado hasta enfermar, el hombre que creía que poseer era amar. Tengo esto, dijo, y sacó una pistola. La inspectora Vega dio la orden. Los agentes entraron, pero Marcos no apuntó hacia mí, hacia ellos. Apuntó hacia la ventana, hacia el balcón. Si no es mío, no será de nadie. Y entonces Carmen hizo algo inesperado. Mátame entonces, hijo. Porque esta casa no es tuya, ni los niños, ni nos perdiste a todos. Marcos la miró, y en sus ojos algo se rompió. La pistola tembló, bajó, y entonces lloró. Lloró como un niño, como el niño que nunca había sido. La policía lo redujo. Se lo llevaron. Esta vez sin resistencia. Carmen, temblando, se acercó a mí. Lo siento por todo. No lo digas más. Vamos. La llevamos al taller, le dimos té. Y esa tarde, mientras afuera anochecía, Carmen me contó lo que nunca me había contado, cómo su marido, el padre de Marcos, la había maltratado también. Cómo había justificado a su hijo, porque justificarle era justificarse a sí misma. Cómo había preferido creer que yo era la mala, antes que admitir que había criado a un monstruo. No es tu culpa, le dije, pero tampoco excusa. Lo sé, pero quería que lo supieras. Pasaron meses. Marcos volvió a la cárcel, esta vez incondicional, y con una orden de alejamiento perpetua. Un año después, mi taller Huellas Propias cumplió su 3er aniversario. Lo celebramos con una fiesta. Invitamos a todas las mujeres que habían pasado por él, a las que estaban, a las que se habían ido, a las que habían vuelto a empezar. Carmen vino con un pastel de chocolate, el favorito de los niños. Sofía y Hugo corrieron hacia ella. Abuela, ¿has venido? Sí. Le permitía que los viera supervisado poco a poco, porque los niños, en su sabiduría simple, habían decidido perdonar, no olvidar perdonar. Diego se acercó. Me rodeó con sus brazos, feliz, contento. Es diferente. Le besé. ¿Y tú sigues pensando que fue una locura contratarme como socia? Nunca fue la mejor decisión. Sonrió. Aunque tu sentido del color sigue siendo atrevido. Reímos. En el mural, las mujeres de la pared parecían reír con nosotras. María, que ahora tenía su propio pequeño taller de costura, se acercó. Elena, gracias por todo. No, gracias a ti por confiar. Aisha trajo a su hija, que ahora hablaba español perfecto. Mira, Leila, esta es la mujer que nos ayudó. Laura, cuya cara todavía llevaba las cicatrices de las quemaduras, pero que ya no se escondía. Alzó su copa. Por nosotras, por las que estábamos, por las que vendrán. Brindamos. Y en ese momento miré alrededor, vi a Clara hablando con Alba, a Diego, bromeando con los niños, a Carmen, cortando el pastel, con una sonrisa tímida pero real, y a las mujeres todas, cada una con su historia, su huella, su camino. Y entonces supe había ganado, no contra Marcos, contra el miedo, contra la mujer, que había sido contra el silencio. Fui al baño, me miré en el espejo, la misma cara pero diferente. Los mismos ojos pero sin sombras. La misma boca pero sonriendo de verdad. Por fin, después de tantos años, reconocí a la mujer del espejo,
y ella me reconoció a mí. Y así entre cenizas nació una nueva historia. No hay dolor que dure 100 años, ni miedo que no pueda ser vencido cuando decidimos recuperar el control de nuestro propio destino. Gracias de corazón a ti que te has quedado hasta el final de este viaje. Historias como la de Elena nos recuerdan que aunque el camino sea oscuro, siempre hay una salida si nos atrevemos a buscarla. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Tu opinión es lo más importante para nosotros. Así que cuéntame, ¿qué parte de la historia te ha impactado más? Te leo en los comentarios. Hasta la próxima.